Buenas noches, amigos, bienvenidos a otra edición, un nuevo programa de La Otra Realidad. Este es tu amigo Andrew Álvarez, que como todos los viernes comparte con ustedes 2 horas dentro de la aventura de la conciencia humana. La Otra Realidad, programa de corte ecléptico, distinto y diferente a lo que se escucha en la radio de Puerto Rico y a los análisis convencionales que siempre pues tenemos de alguna forma u otra. El acceso continuo, ¿no?, de los medios y de lo que el insularismo mediático pues nos acondiciona, nos adoctrina, bueno, llámele como usted quiera. La realidad es que siempre estamos sometidos a una opinión generalizada y esa es la opinión que aceptamos como la realidad. Es el marco histórico, es el marco cultural, social, político, donde nos meten en la cajita de zapatos y de ahí nada más que buscar. Este es el programa La Otra Realidad, como todos los viernes, ya saben ustedes que estamos aquí en estas 2 horas dentro de la aventura de la conciencia humana. Tu amigo Andrew Álvarez, un programa de corte ecléptico, no es lo mismo ni se escribe igual. Buenas noches a todos. Estamos también directamente por Facebook Live, aparte de estar en la cadena Radio Isla 1320 AM, aquí transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico. Así que buenas noches a todos una vez más. Muchos asuntos interesantes esta noche para discutir, para analizar y ponernos a pensar, como siempre mencionamos acá nosotros, más allá de lo aparente, es decir, más allá del círculo vicioso, de más de lo mismo. Pues bien, antes de entrar en algunos asuntos interesantes, quiero recordarles que mañana estamos precisamente, ¿dónde? Bueno, estamos allá en Direct Door, en Ponce. Estamos a las 8:30 de la noche presentando nuestra nueva conferencia, Un Mundo en Peligro. Es lo nuevo, nuevo material, edición, bueno, muy buena, y todo lo que tenemos allí es de alta calidad para que usted se ponga a ver, a indagar, a darse cuenta de que lo que sucede en nuestro planeta y las cosas a las que estamos expuestas no son fáciles. En ocasiones se convierte en el mundo de las posibilidades imposibles, cuando realmente lo analizamos a profundidad y nos damos cuenta de todas las cosas implícitas que hay en el entorno donde nosotros los seres humanos pues habitamos y lamentablemente lo que añadimos también a los peligros que de por sí existen. Bueno, aquí se nos ha caído la cámara, pero la arreglamos por acá y seguimos aquí el programa. Cosas que pasan de cuando en vez y de vez en cuando. Las cosas fallan a veces, pero bueno, seguimos aquí. Mis amigos, estamos mañana, es a las 8:30 de la noche, en Direct Door, en Ponce. Vamos a estar allá, eso está ubicado cerca de la Plaza de Ponce, cerca del Parque Bombo, una calle aledaña, en la calle Sol, en Ponce, número 42. Para que pueda separar su espacio con tiempo, mis amigos, durante el día de mañana, pueden comunicarse en horas laborables al 787-579-8600. 579-8600 para que puedan tener su espacio. Gracias acá a nuestro técnico que nos hizo llegar el trípode. El trípode se fue, voló volando de momento y acá el teléfono cayó al ladito. Pero bueno, estamos acá. Así que 579-8600 durante el día, o ir directamente a Direct Door para ver si queda algún espacio y claro, pues allá conseguir su entrada para que pueda participar en esta interesantísima conferencia audiovisual que estamos siguiendo como siempre las líneas, las cosas que están pasando en todo el mundo. Este es un mundo obviamente dinámico, aquí las cosas no se congelan en el tiempo y en el espacio. A veces pues nosotros caemos en el marasmo y nos creemos que bueno, que la rutina es más de lo mismo, y que la vida es eso, ¿no? Comer, dormir, defecar, reproducirse el que quiere, el que no también, y ese tipo de cosas que es el trabajo y lo cotidiano, el día a día, ¿no? La realidad es que el mundo es cambiante, aquí todo está transmutándose continuamente y tenemos que estar al tanto de las cosas que puedan afectarnos de un momento a otro. Nada es imposible hasta que ocurre, recuerda eso siempre, y pues es importantísimo, ¿no?, que siempre tengamos algún plan, sea no plan de gobierno, que usted sabe que los gobiernos prometen planes y ya usted sabe dónde van a parar, sino un plan realmente de manejo de la situación, manejo de emergencia, de cómo obviamente adaptarse a las circunstancias, cualesquiera que éstas sean, y más que nada, ¿no?, proteger a tu familia y protegerte tú mismo. Mucha gente se pregunta, pero bueno, si pasase algo con Corea, si pasase algo con Rusia, con China, con Irán, ¿no?, cualquiera de estas potencias a nivel global, y claro, Irán va hacia ser una potencia global bien pronto, próximamente. ¿Qué vamos a hacer nosotros si nosotros estamos aquí en esta pequeña isla, aquí, en este pequeño archipiélago que es Puerto Rico, acá en el Caribe? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la realidad es que tenemos que aprender a ajustarnos y adaptarnos a cualquier circunstancia, por difícil que ésta sea. Esta enseñanza que nos dio el huracán Irma y el huracán María, pues nos sirve precisamente para que nos demos cuenta
de que las cosas, lo imponderable puede ocurrir, y de que no importa, ¿no?, las cosas que creamos que tenemos nosotros, perdonen acá a los amigos que nos ven en internet, en lo que ajustamos esto, las cosas que creamos tener nosotros bajo control no lo están. De que el mundo tal vez muchas veces no es lo simple que uno piensa que es, y en ocasiones hay personas que se subestiman a sí mismos. Hay quien se sobreestima y se cree más de lo que puede, y hay quien definitivamente, teniendo el potencial, no lo utiliza correctamente. Pues bien, eso es mañana. Vamos a presentar un sinnúmero de temas bien interesantes que voy a estar desglosando esta noche una vez más acá para ustedes en su momento. Mientras tanto, entramos directamente al programa. Amigos y amigas, ha salido un listado de la Organización Mundial de la Salud donde indica que están en vigilancia, obviamente con otras instituciones de salubridad a nivel global, ¿no?, a nivel internacional, vigilando los diferentes brotes de enfermedades infecciosas que están surgiendo en el mundo. La mayoría de ellas surgen en dos lugares específicamente. En África, probablemente el 75% de estas enfermedades infecciosas que pueden tener potencial de pandemia, y las otras surgen obviamente en China y parte del sudeste asiático. Tanto en una cosa como en la otra, tanto en una región como en otra, siempre existen las mismas, digamos, circunstancias: pobreza, poca atención de salubridad, poca atención médica, poco interés por la investigación farmacéutica para recoger, ¿no?, o tener nuevos fármacos antivirales o los que puedan ser antibióticos o los que puedan ser utilizados dependiendo qué tipo de patógeno sea. Y vamos a ver siempre las mismas características: países tercermundistas, en algunas ocasiones países emergentes, como fue Brasil con el brote de Zika, o como fue China con el brote de SARS hace unos años atrás. Así que esto es interesante porque hay obviamente, ¿no?, una serie de características que enfocan o describen a los lugares donde son ojos de este tipo de outbreak, ¿no?, este tipo de surgimiento de epidemias y pandemias que pueden ser sumamente peligrosas. Hay una lista, pero esta lista, claro, es inconclusa, en el sentido de que hay otras enfermedades infecciosas peligrosísimas, muy contagiosas, y otras que vectores como los mosquitos o otros tipos de parásitos transmiten al ser humano, entre ellos obviamente la malaria. Mueren cientos de miles de personas. Busca los números, haga su ejercicio, es bueno. Cientos de miles de personas mueren todos los años de malaria, y la malaria por siglos ha matado millones y millones y millones de seres humanos, y todavía a estas alturas no tenemos una vacuna para la malaria ni un tratamiento efectivo realmente, que sea efectivo. Se dan, pero obviamente no hay la cantidad, de la proporción necesaria para poder obviamente combatir la malaria en los países del tercer mundo. Aquí en el Caribe hay malaria, en Sudamérica hay malaria, en Centroamérica dan y surgen casos de malaria, y aparte de la malaria, pues también tenemos el cólera, ¿no? El cólera pues se debe obviamente a aguas contaminadas específicamente y alimentos contaminados. En Puerto Rico no hemos tenido brotes de cólera. En Haití hubo un brote de cólera salvaje después del terremoto. Allá en el 2011 hubo un brote terrible y fue llevado el cólera, ¿no?, fue transmitido en Haití por los cascos azules y por las personas que fueron supuestamente a ayudar a los damnificados en Haití. Así que nos damos cuenta que la transmisión de enfermedades se puede dar de cualquier forma o manera, no únicamente por migrantes, sino inclusive quienes van a dar la mano en una situación de emergencia. Así que esto es un poquito más complicado. Pero ni la malaria, ni el cólera, ni la fiebre amarilla, que ya ha matado cientos de personas en el Brasil. Recuerde usted que hace par de años era el Zika, el terror del Brasil, y el Zika, el terror del Caribe. Óigame, boludo, claro. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Bueno, porque los números que se han extrapolado hasta este momento, de no únicamente las personas afectadas y la carencia de muertos realmente, porque el Zika no mata, el Zika alegadamente puede crear ciertas modificaciones o ciertas anomalías en los cromosomas que podría crear microcefalia. Claro, los casos de microcefalia son mínimos, si usted lo compara obviamente con la proporción de casos de Zika. Y aquí en Puerto Rico, muy bien, gracias. Eso pasó sin pena y sin gloria. A lo que voy con esto, y es importante que usted lo sepa, es que el Zika sí trajo pérdidas económicas. Se estima en más de 1.700 millones de dólares en pérdidas únicas y exclusivamente en el Caribe. No estoy hablando de Centroamérica, no estoy hablando de Brasil y Sudamérica, únicamente en el Caribe, esa friolera de dinero. ¿Por qué? Porque afectó el turismo, afectó el tránsito obviamente comercial, lleva a efectos colaterales. Este tipo de epidemias y pandemias obviamente afectan todo tipo de relación económica, social, todo tipo de actividad humana. Así que esto hay que observarlo cuando uno, pues, o quienes están supuesta y alegadamente a cargo, ¿no?, digamos, de las agencias que regulan los avisos o que investigan la probabilidad de epidemias, pandemias o lo que fuera a ver, tienen que analizar realmente si
¿Es proporcional ¿no? la epidemia o es proporcional el daño que pueda esto acontecer vis a vis, ¿no? las cosas que puedan impactar la sociedad como efectos secundarios de una supuesta y alegada pandemia o epidemia que no lo es? Y aquí en Puerto Rico gritan, cuando era chikungunya es Zika, y ninguna de las dos, muy bien, gracias, desaparecieron tal como llegaron. Ya nadie habla de eso, nadie es nadie. Pues bueno, a lo que vamos. La lista que da la Organización Mundial de la Salud de enfermedades que son peligrosas, la mayoría de ellas emergentes, pues comienzan obviamente con la fiebre hemorrágica de Crimea. Crimea no Crimea allá en Rusia o Crimea Ucrania, Crimea en África, es una región que se llama Crimea. Así que tenemos eso como una de las enfermedades peligrosas, con tal vez una mortalidad sobre 40% de las personas que se enferman. El virus de ébola, el 50% de las personas se mueren. Fíjese qué cosa más interesante, en la década de los 50, la década de los 60, la década de los 70, los niveles de letalidad que tenía el ébola llegaban cerca del 75 al 80% de los que se enfermaban se morían. Ahora ha bajado al 50%, probablemente por la prevención, probablemente tal vez porque hay más salubridad, más limpieza, más profilaxis. Bueno, vaya usted a saber. De que tengamos medicamentos, pues no, todavía estamos esperando la susodicha vacuna del ébola. ¿Dónde está? Tanto que se habló de eso, las farmacéuticas trabajando disque con la vacuna del ébola en Europa, que si en Canadá estaban muy adelantados. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es como todo, aquí se hace fanfarria una cosa y de momento desaparece y la gente con la memoria corta, pues no se acuerda ya ni nadie más sigue revisando qué es lo que puede haber realmente detrás de todo este espectáculo mediático que utilizan obviamente, no para meterle miedo a la gente porque no es cuestión de meter miedo, esto es mercadear. Y esto tiene obviamente otras implicaciones políticas, porque hay países del tercer mundo que tú los puedes hundir al declarar una epidemia, una pandemia letal, lo sabía usted, ¿verdad? Claro, y Sierra Leona había sufrido una serie de reformas en el momento en que surge el misterioso brote de ébola. Y los países que se vieron afectados precisamente por el Zika venían en unos procesos de cambio económico y social y sus relaciones con las multinacionales estaban cambiando y estaba pasando, ¿no?, por otro tipo de evaluación sobre quiénes explotaban los recursos naturales en estos países. Ese es el dark side, el lado oscuro que usted no le habla. Quienes controlan, manipulan la economía, los recursos y quienes explotan a los países del tercer mundo. Y esto nuevamente no es ese grito de izquierda, qué sé yo, desesperada, que bota sangre por los ojos. No. Es meramente un análisis crítico y frío de cómo es que se controla el capital a nivel mundial y quiénes son los grandes intereses que explotan el mundo. Mientras todo el mundo, qué sé yo, sigue viendo la bobería que digo yo en los medios y entretenido con videos de chistes, la realidad es que el mundo es otra. Y algún día le tocará a usted tener que pagar las cuentas de alguna forma, de alguna manera, y no a las buenas. Eso es lo triste de todo esto. No nos va a tocar el mejor pedazo. Otro de los virus que obviamente es el virus de Marburgo, este virus de Marburg también le llaman, y Marburgo, es primo hermano del ébola, es una fiebre hemorrágica. Estos virus cogen los órganos internos y los cuajan todos, los licuan los órganos. O sea, es una cosa terrible, ¿no? Aparte de las altas temperaturas, y recuerde que lo que más daño le hace al cerebro son dos cosas. Primero, que obviamente no le llega oxígeno en 3 minutos al cerebro, que no haya nutrientes, pues dan un shutdown, las neuronas se apagan. Y eso es automático, un mecanismo de defensa que tiene el mismo cuerpo humano, nuestra biología, para ver si en ese momento en que se apagan las neuronas, pues viene de momento un flujo de oxígeno y flujo de sangre, ¿no?, con los nutrientes necesarios, glucosa, para que el cerebro se reactive. Esta es parte de la mecánica, ¿no?, de nuestra anatomía como tal. Bueno, lo importante aquí, a todo esto, es que este tipo de virus, cuando provocan altas fiebres sumamente altas, sobre 40 grados, 42 grados, pues crean daño cerebral. Me explico, o sea, el órgano del cuerpo que más sensible es a las altas temperaturas es el cerebro. Por eso las personas alucinan, no únicamente porque estén deshidratadas en el desierto, sino porque el sol, el calor, obviamente afecta el cerebro, afecta nuestra capacidad, no solamente racional, sino cómo funciona el cerebro, su bioquímica, la cuestión bioeléctrica, todo cambia. Es muy sensible a las altas temperaturas. Por eso la fiebre es muy alta. Pueden crear obviamente daños inclusive irreparables, irreversibles en el cerebro, meningitis, por ejemplo, y otras más que puedan afectar por altas temperaturas o la circulación de la sangre en el cerebro. Importante todos esos detalles. Pues bien, está la fiebre de Lassa, que ha habido un brote recientemente en África. La peste bubónica no se incluye aquí, pero sabemos que en Madagascar, y esto lo hablamos en otros programas anteriormente, había habido un brote que habían muerto decenas y decenas de personas en Madagascar. Una enfermedad de estas que digo yo anquilosadas, que son prácticamente anacrónicas, vienen con el ser humano desde el principio de los tiempos. El síndrome, por ejemplo, respiratorio del coronavirus, ¿no?, allá en Oriente Medio, este es un síndrome
que se transmite por los camellos, inclusive por las cabras también y las ovejas. Y esto ha surgido allá en Arabia Saudí, en algunos países, obviamente los Emiratos, y puede ser letal hasta un 35, un 40%. Si no se trata a tiempo, se lo llevó Tío Peluco y la bolsúa. Importante también, obviamente, el SARS. El SARS todavía está en la lista de las enfermedades más vigiladas de la Organización Mundial de la Salud y de todas las otras que puedan estar de alguna forma u otra monitoreando la salud mundial. Y obviamente el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo grave, tuvo un brote terrible en China y se extendió por diferentes regiones de Asia. Todos recordamos aquello hace ya varios años atrás, en la década pasada. Importante también mencionar la fiebre del Valle de Rift, que es otra enfermedad, otra fiebre esta hemorrágica. Rift es una región de Kenia, y en esta región, fíjense, como la mayoría de ellas vienen precisamente de África, perdonen ustedes, no necesariamente Latinoamérica u otros lugares del mundo. Vienen de África la mayoría de ellas, probablemente el 80% de todas. Y las demás, pues, de los otros sectores que les mencioné, sudeste asiático, China, el Oriente, en Asia, etcétera, etcétera. ¿Ok? El Zika también aparece en esta lista. Y el Zika, como nuevamente vuelvo a decir, no es tan letal, no es tan peligroso como lo es el dengue. El dengue hemorrágico mata, peligrosísimo. Y mata a un niño, la cantidad de niños que mueren por dengue hemorrágico es asombroso. Busque los números y se va usted a impactar. No así es Zika, nuevamente. De hecho, muchísima gente no siente ni siquiera el síntoma, son asintomáticos. Pues bien, traigo esto porque hay una proyección de la Organización Mundial de la Salud, del CDC de Atlanta, entre otras organizaciones a nivel global, que hablan de la famosa pandemia X. ¿Y qué es la pandemia X? Bueno, es una enfermedad hipotética. Recuerde, endémico o endemia viene de una enfermedad que es de una región en particular. Se da en una región, ¿no? Por ejemplo, aquí en Puerto Rico el dengue es endémico y lo hemos hablado hasta la saciedad muchas veces. Epidemia, pues cuando una enfermedad que puede ser común en esa región o que viene por temporada, por ejemplo, como la influenza, que viene por temporada acá, o algún tipo de catarro, cualquiera de estos, pues bueno, se convierte en una epidemia cuando los números pues sobrepasan la cantidad de personas que regularmente se enferman, ¿no? Tal vez hay, qué sé yo, en la temporada de 3 o 4 meses, pues regularmente pues, deben haber, qué sé yo, 1000 enfermos. Y de momento suben 10.000, 10 veces más. Pues eso es una epidemia. Se declara una epidemia inmediatamente porque no hay control. En esos momentos, pues, se ha esparcido, ¿no? Se ha regado entre la población. Y pandemia, y hago la aclaración, aunque esto lo hablé en el Facebook Live hoy, lo he hablado anteriormente en este programa, pandemia es cuando una epidemia se propaga más allá de las fronteras y afecta sin número de países, ¿no? Como la famosa influenza española, ¿se acuerda usted? Se ha leído la historia, 1917, 1918, el mismo año del gran terremoto de Puerto Rico, pues obviamente mató millones y millones y millones y millones de personas en un año. Fue una cosa descomunal. Pues bien, vamos a otra cosa importante también. Hay unas declaraciones interesantes que surgen en estos días, surgió ayer, vienen de Elon Musk. Usted sabe que Elon Musk es obviamente de Tesla, el de carro Tesla, el de los sistemas eléctricos, el de SpaceX. Bueno, es un tipo revolucionario dentro de la tecnología. No es que él invente estas cosas, vamos a hacer la salvedad clara. No, Elon Musk no es un científico que está inventando todo esto. No, no. Él obviamente es un hombre de negocio, un visionario en los negocios. Lo entendió usted, ¿verdad? Es obviamente la persona que ve dónde es que se puede desarrollar la tecnología para producir dinero y para que esta tecnología sea aceptada o tecnología que realmente es necesaria y que sea revolucionaria, ¿ok? Y como empresario, que es Elon Musk, pues definitivamente ha abierto un camino terrible, ¿no? En el sentido de que no hay barreras para él, el espacio, en la tierra, en la internet, tanto el espacio exterior como lo cibernético, ¿no? Todo eso. Es un hombre obviamente del siglo XXI, desarrollando todos los recursos necesarios para avanzar. Y a lo que voy con esto es que acaba de anunciar que va a tener aparentemente un proyecto secreto, según él, ¿no? El proyecto mediático que va a desplazar a YouTube, que va a desplazar a Facebook, que va a sacar a Instagram del medio, que va a acabar con Twitter, que va a acabar con todas las plataformas que nosotros tenemos en la actualidad y que es revolucionario, es mucho más ágil, más moderno y de más alcance. ¿Qué cosa es? Bueno, no sé. Yo sé que él dice que va a ser un nuevo imperio mediático galáctico. Mi madre. ¿Qué rayo quiere decir eso? Galáctico, que va a usar radiotelescopios, va a transmitir al espacio. Nadie sabe, va a usar satélites. No sé.
La realidad es que hace unas declaraciones en el mundo, obviamente, de las comunicaciones, y ya todo el mundo sabe que este señor, donde pone la palabra, pone la acción. Y ha tenido un éxito descomunal con sus nuevas naves espaciales, la capacidad que tiene su software, la exactitud y precisión que demostró en reintegro y aterrizaje de los cohetes reusables, bueno, muchas cosas, y obviamente la capacidad que tienen sus acumuladores eléctricos usando las celdas solares. Bueno, Elon Musk definitivamente es una persona que va a dar mucho que hablar en el futuro, y no solamente eso, sino que va a abrir el camino a la tecnología y permite que haya más competencia, ¿no? De que siga el desarrollo, research and development en todo esto, ensayos, desarrollos, todo lo que hace falta, no solamente para estimular la economía, sino para buscar otras nuevas fronteras que mejoren la vida de los seres humanos. Pues bien, eso es importante. Mientras eso sucede, pues también hay otras cosas pasando en Estados Unidos que las vamos a estar mencionando, porque es importante que le demos vuelta a todo esto. Este miércoles, por ejemplo, esta semana sucedieron muchas cosas. Este miércoles, pues, falleció el genial astrofísico británico Stephen Hawking. Bueno, ustedes saben que estuvo confinado, wow, muchísimos años, en silla de ruedas, décadas y décadas y décadas, y sobrevivió a una enfermedad por muchísimo tiempo, que alegadamente, pues, es una enfermedad que en 1 o 2 años mata a cualquiera. Pero bueno, el caso de él fue sumamente interesante. Ya se liberó de la prisión, como puse en mi página en estos días, se integró a los elementos básicos del universo. Es otra mente brillante que deja este mundo. A cada rato se va gente muy inteligente y gente muy especial. Yo solo siempre digo lo siguiente: yo solo espero que cada vez que se vaya un genio o alguien que haya aportado algo positivo al conocimiento, ¿no?, al acervo de conocimiento humano, o a la calidad de vida de todos nosotros, puede ser en la justicia social, puede ser en las artes plásticas, en la música, donde quiera que sea, hay gente brillante y gente que aporta cosas importantes, es que aparezca 1, 2 o 3 más que puedan sustituir ese trabajo, que puedan sustituir la calidad de ser humano y el potencial, ¿no?, que esa persona generó para desarrollar, ¿no?, todas sus características como profesional, o todas las capacidades que tuvo para ser un ser distinto y diferente, que llevara la línea de cambio, de revolución de conciencia, de revolución intelectual, de revolución espiritual, la que usted quiera. Así que yo solo espero que surjan nuevos astrofísicos, nuevos científicos que puedan llenar ese espacio con nuevas teorías, y que esas teorías puedan llevarse a lo experimental, y que realmente, pues, se llegue a algo que no sea meramente la teoría. Así que en eso estamos. Stephen Hawking, pues, bueno, donde quiera que estén sus moléculas o lo que quede de su conciencia, pues que le vaya mejor que lo que tuvo esta vida. Por otro lado, hablando de Gran Bretaña brevemente, porque hay muchos asuntos interesantes que tienen que ver con los británicos, usted sabe que esta semana la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, expulsó a los diplomáticos rusos de allá de Londres, de la embajada. Esto por el caso, obviamente, de Sergei Skripal, ¿no?, el ex coronel de la inteligencia rusa, que fue atacado, ¿no?, con un agente nervioso, con un veneno, allá en Salisbury, en las ciudades de Gran Bretaña. Inclusive los mismos vecinos de la región, del lugar donde fue atacado este señor, se han movido del lugar por temor a ser afectados por residuos que queden de esta arma que se utilizó allí. Se ha hablado de varios posibles venenos tóxicos, químicos, VX, gasarín. Otros hablan del Novichok, y que el Novichok fue lo que utilizaron, un veneno producido por los rusos en exclusividad, según la inteligencia británica y según las fuerzas militares, las fuerzas armadas de Gran Bretaña, que se especializan en armas químicas, que son los que tomaron, ¿no?, la escena para la investigación, es recopilar datos y tomar, muestras y ensayos de lo que allí ocurrió. Han puesto, ¿no?, una caseta de campaña aislando aparentemente el banco donde él estaba sentado con su hija en el momento que fue atacado. Esto ha llevado, ¿no?, a la discusión de que inclusive Estados Unidos, la embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, haya acusado a Moscú, ¿no?, a la Federación Rusa, de haber violado, ¿no?, la integridad del Estado británico, ¿no?, de haber entrado a llevar a cabo una operación de agresión dentro de la soberanía de Gran Bretaña. Gran Bretaña en estos momentos, su relación con Rusia es prácticamente ninguna. Hace tiempo que se ha venido deteriorando esta comunicación diplomática, y siempre ha habido una competencia de inteligencia, ¿no?, entre los grupos inteligentes MI6, el MUR, por ejemplo, ruso, y otras agencias de inteligencia rusas en competencia con Gran Bretaña. Y déjeme explicarle algo al que no lo sepa. Los británicos son los papás del espionaje.
¿Lo sabía usted? Del siglo XX. Por eso tiene usted hasta la novela de Fleming, esta de James Bond, ¿no? James Bond, la gente 007. Simple y llanamente, los británicos hicieron todo el trabajo de inteligencia en la Segunda Guerra Mundial. Fueron ellos. No fueron los norteamericanos. Los norteamericanos no tenían ni siquiera un buen servicio de inteligencia. Tenían el FBI y tenían un sistema de inteligencia militar medio flojo. Tanto fue así que reclutaron a muchos de los alemanes, los nazis, que servían para la Gestapo y para la inteligencia alemana de la Segunda Guerra Mundial, se los llevaron a aquel famoso proyecto Paperclip. No solamente físicos e ingenieros como von Braun, se llevaron un sinnúmero de individuos que obviamente estaban en el cuerpo de inteligencia para que les ayudara a integrar lo que iba a ser en el 1947 ya la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, con una serie de individuos que ya eran parte de Skull and Bones, supuestamente mentes geniales de Yale, entre otros. Así que esto es una historia bien interesante, que va más allá de lo aparente y de lo que regularmente la gente estudia. Me dicen que tenemos que ir ya a la pausa. Claro que sí. Pues vemos un momento aquí, mis amigos, manténganse conectados con nosotros aquí a través de la frecuencia abierta de Radio Isla 1320 y los amigos a través de Facebook Live. Regresamos en un momento al segundo segmento de La Otra Realidad y le digo, ¿sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico. Y bien, mis amigos, regresamos acá al segundo segmento de La Otra Realidad. Hoy viernes 16 de marzo del año 2018. La música que escuchan en el fondo, los amigos que nos están sintonizando acá en Radio Isla 1320, es de nuestra banda erótica. Eso se llama Night Flight. Ahí tocamos los teclados, la flauta y el saxofón. Nos tocó esa labor y es de mi composición. Y próximamente, más adelante, estaremos ya anunciando los conciertos que estaremos dando, las presentaciones en diferentes partes de la isla de Puerto Rico. Por el momento estamos mañana a las 8:30 en Direct Door, allá en Ponce, allá los espero, con la presentación audiovisual de Un Mundo en Peligro, los fenómenos naturales, el cambio climático, el clima solar, ¿no? El clima espacial, la actividad solar, la mínima, las máximas, la contaminación humana en todo el planeta, la muerte de los océanos, la muerte, obviamente, de bosques y deforestación global, la hambruna que esto produce, los efectos colaterales concatenados que hay entre medio ambiente y actividad humana. Estaremos hablando, obviamente, de los conflictos actuales, los super y mega ejércitos que se están preparando, los transhumanos y otros temas de la mar de interesante, para que usted vea que esto es profundo y usted podrá hacer las preguntas de rigor sobre todos estos asuntos. Tenemos, obviamente, sección de preguntas y respuestas, porque más allá de lo que mucha gente cree, obviamente lo que nos gusta es ese tipo de diálogo y el análisis. Para eso es que hemos estado siempre involucrados en el estudio de la dialéctica, para tomar una comprensión más amplia de las cosas. Pues bien, mis amigos, vamos a lo nuestro acá. Hablamos hace un momento, ¿no?, de la muerte, obviamente, de Stephen Hawking. Vamos a otras cosas que han pasado esta semana y estaremos dándole seguimiento también a la cuestión de los rusos y los británicos, porque es un tema que pica y se extiende. De hecho, Vladimir Putin ha estado hablando, diciendo barbaridades, ¿no? Y el canciller, por ejemplo, británico, le dijo que se callara la boca. Así mismo mandaron a callar a Putin: cállese la boca y recójase. Así le dijeron los británicos: ¿qué usted cree? ¿Que tú eres el guapo de barro? No, cállese la boca y láguese. Así mismo, obviamente, las represalias que van a tomar contra los diplomáticos británicos ya están tiradas también. Así que esto va a ser, pues, sacar a todo el mundo de Moscú, como sacar a todo el mundo de Londres. Continuamente siempre hay patrullaje aéreo de los rusos en el Mar del Norte y cerca, obviamente, de Gran Bretaña. Vis-a-vis, los británicos también extienden su patrullaje hacia zonas, pues, que puedan estar cerca del círculo ártico, de las zonas territoriales o marítimas que pueda tener la Federación Rusa. Así que estas son noticias que continuamente hay cada vez que estos aviones se encuentran allá en el espacio, mejor dicho, en el cielo, en el espacio aéreo. Pues bien, ¿qué pasó esta semana? Bueno, esta semana el presidente Donald Trump destituyó a Rex Tillerson. Se enteró por todo el mundo, menos por Trump. Usted sabe que Trump o te tuitea y te enteras que te votó, o hace una declaración de prensa y ni siquiera te tocó en la puerta. Cosa del estilo de este señor. Él es así, excéntrico, es a su manera, no tiene mucha clase realmente, pero él hace sus cosas como él cree que las debe hacer. Por otro lado, mientras eso pasa, hay que recordar que la economía de Estados Unidos ha estado subiendo. Y en el mes de febrero los récords han sido tremendos. Está en menos de un 4% el desempleo en Estados Unidos. Y esto se debe a que Trump aplica la misma, la misma ideología y el mismo mecanismo que tenía Reagan. ¿Y cuál era el de Ronald Reagan, que también era republicano? Bueno, es como si quisiera imitar a Reagan en muchas cosas, pero a lo que vamos. La realidad es que Reagan creía que había que darle dinero a los ricos. Esa es la filosofía. Capitalismo puro y desnudo. Hay que darle dinero a las grandes empresas, porque cuando tienen los ricos dinero, pues lo invierten, y las grandes empresas con más dinero, pues
invierten y crean nuevos empleos. No, a los pobres usted da el dinero y se vota, se pierde. Esa es la mentalidad. Mi madre, así que se piensa, así que se trabaja en este sistema de inversión. No vaya usted a creer más nada en welfare, nada de eso. Eso lo hacen los demócratas. Así que el presidente de los Estados Unidos pues apuesta a la misma filosofía económica que el presidente Reagan. Vea, busque y compare. Aquí lo importante es que sacó obviamente al secretario de Estado que había sido CEO, ¿cómo diría yo? El comandante en jefe, el director de Exxon, una transnacional norteamericana de gran volumen, una de las más grandes del mundo a nivel de combustibles fósiles, ¿no? de hidrocarburos, y que había tenido relaciones por muchos años con Rusia, específicamente los negocios de Exxon en Rusia. Y todo el mundo sabía cuál era el trasfondo de Rex Tillerson. Pero el problema son las posturas. Rex Tillerson obviamente no está acostumbrado a que alguien le diga qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Y de ser un sello de goma. Así que cuando empezó esta investigación sobre la intervención de los rusos, ¿no? dentro de las elecciones norteamericanas, y no de hackear las máquinas, nada de esto, simplemente la publicidad. Usted sabe que se arrestaron a 13 individuos y ha estado al día, que habían estado relacionados con crear falsos perfiles y está llevando a cabo una campaña mediática a través de Facebook, y que fueron arrestados en los Estados Unidos, todos ellos relacionados con la inteligencia rusa. Así que obviamente esto es parte de la investigación que lleva el FBI contra la intervención de los rusos, porque no solamente es que fue un rumor, es que hay gente arrestada, punto. Y es que hay una serie obviamente de testigos y de implicados, que incluye obviamente al hijo mayor del presidente Trump, a Donald Trump Jr. y a muchos otros, a sus asesores principales. Así que esto es una cosa que pique y se extiende. Esto no es fake news, esto no es anti-Trump, meramente los hechos y la evidencia que está surgiendo, y eso es lo que está calentando el fuego. A lo que voy con todo esto, mis amigos, de la otra realidad, es que definitivamente Rex Tillerson decía que sí, que él estaba de acuerdo en lo que el FBI estaba diciendo y lo que la CIA había revelado sobre la intervención de los rusos en la campaña electoral. Y eso obviamente es la antítesis de lo que Trump cree y de lo que Trump dice. Y esta sustitución de Rex Tillerson o expulsión de la Secretaría de Estado ya se venía hablando hace meses. De hecho, si usted escucha este programa, yo lo había mencionado hace más de 3 meses atrás, porque ya esto era un rumor en los pasillos de Washington y todo el mundo ya hablaba de esto y ya se estaban publicando y se habían escrito inclusive en el New York Times y en otros periódicos lo que podía pasar con esto. El Washington Post está loco hablando de estas cosas, así que véalo, léalo. Aunque dice que son anti-Trump los dos, la realidad es que los casos y los hechos están ocurriendo, no son fake news. Hello. Bueno, a lo que voy con esto, y es importante, es que también Rex Tillerson apoyó como secretario de Estado la gestión de Theresa May, de la primera ministra de Gran Bretaña, y obviamente señaló a Rusia, obviamente como implicado en el ataque del espía o del doble agente que fue envenenado allá en Gran Bretaña. Así que señaló esto. El caso Skripal, pues sí, busque las declaraciones de Tillerson, obviamente de Rex Tillerson, se va a dar cuenta que fue así. Y esto va nuevamente en contra de la postura de Trump. Pero aquí hay una cosa que es bien interesante, que parece, qué sé yo, es como una contradicción dentro de todo esto. Y es que mientras Trump no menciona a Putin ni en sus sueños, y Putin no habla de Trump, fíjese, búscame usted, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó hablar de la boca de comer de Trump sobre Vladimir Putin o su nombre? Dígame. Meses. ¿Y cuándo fue la última vez que Vladimir Putin habló de Trump? Dígame. Ellos no hablan uno del otro. Fíjense que se evitan, se evaden, pero mientras ellos en lo personal se evitan, las fuerzas norteamericanas no evitan a las fuerzas rusas y los rusos tampoco a los norteamericanos. Y los generales norteamericanos, empezando por obviamente James McDuck Mattis, el secretario de la Defensa, vis a vis el canciller ruso que esté a cargo, cualquiera de ellos, puede ser Suvorov o Kerbatsky, cualquiera de ellos que están de los generales de alto rango, unos y otros, se pasan hablando y amenazándose continuamente. Los militares norteamericanos y los militares rusos se amenazan directamente, se amenazan y se señalan. ¿Ok? Así que ese juego sucio o ese juego de métete miedo o ese juego, qué sé yo, de disuasión, se lo ha dejado Putin a su general y se lo ha dejado también Trump a sus generales. Ahora, eso sí, vamos a hacer una pequeña aclaración. Putin sí ha señalado a los Estados Unidos. No ha hablado de Trump, pero se ha señalado a la política norteamericana y ha señalado y ha amenazado directa e indirectamente a los Estados Unidos con sus nuevos armamentos. Y esto aquí lo hablamos. El presidente Trump no habla nuevamente a los rusos para nada, ni obligado. Ese sí que no dice absolutamente nada. Pero bueno, ustedes saben que de hecho firmó una ley, regañado prácticamente, y esa ley que firmó
para crear sanciones o aplicar sanciones contra países que fueran enemigos potenciales o enemigos directos de los Estados Unidos, o que estuvieran relacionados con cualquier cosa que afectara a los intereses norteamericanos, aplicar sanciones. Él la firmó hace como 2 meses, aquí lo discutimos, de hecho un viernes que yo estuve aquí. ¿Y qué pasó? Pues se la acaban de aplicar a los rusos. Esa ley la acaban de aplicar a los rusos ahora mismo, a todos ellos, a miembros del Kremlin, a grandes inversionistas rusos, a millonarios rusos, a políticos rusos, a un sinnúmero, una larga lista, llaman la lista de Putin. Y aquí lo había hablado, pues bueno, se la acaban de aplicar. ¿Y qué ha hecho Putin y qué ha hecho, obviamente, el Kremlin, que es obviamente el grupo político de control dentro de la Federación Rusa, que es herencia de los soviéticos y que viene desde antes? Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Ellos han hecho un blacklist, una lista negra de todos los norteamericanos que hacen negocio en Rusia y que se les va a cerrar la puerta. Así que todas estas cosas están corriendo bien rápido. No solamente la Guerra Fría, esta cuestión económica, opresiones políticas subterráneas por abajo de la mesa, o de implicarse en conflictos de terceros para medir fuerza o para tratar de influenciar en las regiones del mundo, como pasa en Siria y en el Oriente Medio, sino que te das cuenta que la competencia económica está directa, la guerra económica está, y Trump la declaró a todo el mundo con los aranceles la pasada semana, o no fue así, Pues claro, estamos ante unas cosas bien interesantes. Pues bueno, a lo que vamos. Rex Tillerson sale y mueven de forma lateral y ponen allí ahora a Mike Pompeo, el número 1 de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA. Mike Pompeo, de línea dura, obviamente es un incondicional del presidente Donald Trump, cree en la política de Trump, es de ultraderecha. El único problema es que Mike Pompeo detesta a los rusos también. Así que tiene que ver cómo brega con eso, ¿verdad? Cuándo va a hablar mal de los rusos, cuándo no, y cuándo no pueda contradecir al presidente, que es muy difícil tal vez de saber cuándo el presidente va a decir una cosa o va a decir otra, o dice uno y después cambia la semana, los 2 días. Eso lo hemos visto, es parte de su, qué sé yo, de su modus operandi. La cuestión es que Mike Pompeo ahora es secretario de Estado. ¿Y qué pasa? Esto ha traído obviamente que se nombre a Gina Haspel. Gina Haspel, que es la segunda, o era la segunda de la Agencia Central de Inteligencia, la nombran ahora directora de la Agencia Central de Inteligencia, de la CIA. Y esta es la primera mujer que dirige la CIA. No la única mujer que ha estado en posiciones importantes, porque ha habido muchísimas de estas mujeres, obviamente trabajando, mujeres que se dedican, ¿no?, a la carrera de la inteligencia y del espionaje. Oh, claro que sí. Y no mediocres como Mata Hari, que era flojísima. La gente habla de Mata Hari, de esta espía que usaron en la Primera Guerra Mundial. Realmente es que Mata Hari, la pobre mujer, pues la liquidaron porque no sabía lo que hacía. Pero bueno, la utilizaba. La realidad aquí, volviendo al tema, es que esta mujer viene con un pedigrí sumamente amplio, ¿no? Su currículum de actividades de Black Ops, es decir, de operaciones oscuras, de los black sites, de los lugares o estaciones que usa la CIA, por ejemplo, de zonas de secuestro o lugares para llevar secuestrados para interrogatorios. Está relacionado obviamente con la tortura en regiones como Indonesia, por ejemplo, y otros sectores obviamente del sudeste asiático. Ha estado relacionada también con varios agentes, inclusive con un puertorriqueño, con José Rodríguez. Si usted no sabe quién es José Rodríguez, bueno, que lo sepa. José Rodríguez es un agente de carrera, uno de los puertorriqueños que más ha tenido posición y destaque dentro de la Agencia Central de Inteligencia. Acá, pues, nuestro amigo Ignacio Rivera, que estuvo muchos años aquí en Radio Isla, pues también estuvo en la Agencia Central de Inteligencia, pero no en el tipo de operaciones que está este señor José Rodríguez, que de hecho fue operador de la Agencia Central de Inteligencia en muchas de las actividades que habían, específicamente destrucción, por ejemplo, de evidencia. José Rodríguez es la persona que se menciona como el agente de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA, que destruyó los videos y la evidencia que había de las torturas en Guantánamo, específicamente en Camp Delta. Fue la persona que destruyó la evidencia que iba a ser llevada al Congreso para una investigación congresional. Y fíjese que no está preso ni acusado y no fue expulsado de la CIA, continúa en la CIA. Este señor también estuvo a cargo de la nueva edición del manual o del libro de tortura de la CIA, que es el famoso libro Kubark. El Kubark que utiliza por muchos años, donde está obviamente el ahogo simulado, ¿cómo diríamos nosotros? Reprimirle el sueño a las personas, el uso de sonidos y de música estridente para también torturar a los prisioneros, etcétera. Hay una larga lista de diferentes cosas que se ensayan para sacar información.
Anteriormente se usaba el pentotal sódico, el famoso suero La Verdad, y muchas cosas más. Así que este es el QBARC, ese es el libro de interrogatorios de la CIA, y este señor estuvo en la revisión y en la nueva edición de él, este señor José Rodríguez, que es sumamente curioso, ¿verdad? Porque me acuerda también a otro Rodríguez que estuvo por muchos años trabajando con la Agencia Central de Inteligencia, pero aquel es cubano, y fue la persona que ejecutó directamente a Che Guevara allá en Bolivia, y que ha estado aquí en Radio Isla, ha visitado Puerto Rico y que iba allá en Miami. Pero bueno, de eso hablamos en otro momento, ese no es el tema directamente de hoy. Importante señalar, bueno, acaban de sacar obviamente a Rex Tillerson, ahora entra obviamente, como dije hace un momento, Mike Pompeo. Tenemos por otro lado que China ha indicado y Rusia que van a estar muy atentos a la actividad del nuevo secretario de Estado, Mike Pompeo. ¿Por qué? Por su actitud hacia América Latina. Y por otro lado, Mike Pompeo dice que está muy atento, obviamente, a todos los movimientos que puedan haber en China, en Irán y en Rusia. Otra cosa que era un problema es que Rex Tillerson, por ejemplo, apoyaba el pacto que había hecho Obama con Irán para la no proliferación del programa nuclear de Irán. Obviamente, Mike Pompeo está en contra de ese pacto. Mike Pompeo cree que eso hay que tumbarlo. Pero por otro lado, James Mattis, el secretario de Defensa, cree que debe permanecer ese tratado para evitarnos más problemas, porque lo que vamos a hacer si lo rompemos es que vamos a facilitar que surja una nueva potencia nuclear adicional a Corea del Norte, y que ya señalaron, oiga bien y verifique la información, lo que yo diga, la Z, esto no son producciones calzoncillos. Oiga, lo interesante de esto es que Arabia Saudí también declaró en esta semana que si los iraníes tienen un programa nuclear y desarrollan armas nucleares, ellos van a hacer lo propio. Arabia Saudita no va a estar en desventaja ante su mayor enemigo, que es Irán. Recuerde que Israel es aliado de Arabia Saudita. Hello. Son aliados, colaboran uno con otro. Su enemigo directo es Irán. Y Irán es enemigo, obviamente, de los saudíes por muchas cosas. Primero, por la fe, por la religión, pues hay chiitas, otros sunitas. Mientras los saudíes son sunitas, que ellos son chiitas, son persas y árabes. Y si usted sabe un poco de historia, sabe que la guerra entre árabes y persas ha durado miles de años. Es una guerra tradicional. Y esto pues acentuado ahora por la religión y claro, por los intereses geopolíticos del Oriente Medio, y porque cada uno de ellos quiere tener influencia sobre las regiones de diferentes aspectos. Irán, claro, quiere desplazar a Arabia Saudita, que ha sido el mayor productor de petróleo y quien ha dirigido obviamente a la Organización Mundial de Petróleo y los productores de petróleo, y Irán pues obviamente quiere sustituirlo como epicentro, ¿no?, de la fuerza del Islam, a diferencia, por ejemplo, de Arabia Saudita, que es una monarquía. Irán es una teocracia, y una teocracia no es otra cosa donde la religión gobierna, es decir, los ayatolás gobiernan allí, que son como si fueran los sumos sacerdotes dentro de la fe chiita, pues ellos gobiernan allí. Pues bien, esto trae problemas de una parte y de otra. Obviamente, este señor Pompeo está bien enfocado en que hay que romper estos pactos, de que hay que hacer otro reenfoque. Así que veremos a ver cómo le va como secretario de Estado. La nueva secretaria Gina Haspel de la CIA, pues tiene mucho camino, ha corrido, tiene un millaje, entró de hecho en 1985, fue reclutada por la CIA, y esto es importante que usted lo sepa. ¿Cuándo la CIA recluta gente? Pues esto la mayoría de los mortales no lo sabe, y es bueno que usted sepa, para que sepa dónde camina y quién es quién y dónde puede estar. La CIA empieza a reclutar gente desde la escuela superior, ¿entendió? Desde la escuela superior. Empiezan a ver los prospectos que pueden utilizar. Luego, claro, las universidades. Obviamente, en la universidad pues van viendo también ciertos individuos con ciertas características intelectuales y de carácter. O sea, no es cualquier persona, dependiendo qué es lo que se está buscando, si es un analista, si es un agente de campo, qué potencial tiene obviamente el perfil psicológico que se necesita para que haga este tipo de trabajo, etcétera, etcétera. La CIA también, por ejemplo, va a diferentes tipos de congresos, va a simposios, va a convenciones y recluta gente, específicamente en la actualidad, este tipo de convenciones donde van hackers, donde van jugadores, por ejemplo, de juegos electrónicos, y ahí se recluta, lo hace el ejército, lo hace la Fuerza Aérea. Aquí, cuando los hacían esas grandes convenciones que se hacían en el centro de convenciones aquí, que se hacía, llevaban todo tipo de juegos electrónicos, pues allí estuvo el ejército, ahí estuvo la Fuerza Aérea, ahí estuvo la CIA y la NSA, y todos y cada uno de ellos observaban a los jóvenes que iban allí a competir, las destrezas que tenían y si le eran útil o no reclutarlos, para que usted vea. De hecho, la CIA
todos los años, y esto aquí lo hablaba yo, de hecho, en la época en que estaba nuestro amigo y colaborador, el ingeniero Orlando Pla, hace unos años atrás, antes que se retirara del programa, pues mi amigo Orlando y yo aquí hablamos muchas veces de cuando la CIA hacía su campaña para reclutar. ¿Cómo las hacía en Puerto Rico? Bueno, en Puerto Rico ponía un anuncio, oiga bien, lo ponía en el Nuevo Día o en el periódico El Mundo, y lo ponían clasificado, de que iban a estar entrevistando, llamar a tal número, se comunicara, iban a estar entrevistando en el Caribe Hilton o en el Hotel Americana, que era el otro hotel que estaba obviamente bajo control de la Agencia Central de Inteligencia. El Hotel Americana era uno de los hoteles que controlaba la CIA en el Caribe, y donde quiera que ponían un hotel, pues lo usaban obviamente como cuartel de operaciones, al igual que las embajadas. Así que es bueno que usted sepa las cosas, cómo es que se masca el chicle en todo esto y cómo que se da el mundo real, de lo que aquí no se habla ni de casualidad. Pues bien, importante es que la gente iba al Caribe Hilton y pues, cogían, qué sé yo, una entrevista, te iba a entrevistar por media hora y luego tenían media hora de espacio para que te fuera y no te viera el que viniera luego de ti, y siempre lo haciendo sin que nadie viera a quién estaba entrevistando y usando más de una habitación. Así que aquí entrevistaron muchísima gente y lo ponían en los clasificados y la gente llamaba, iban, los entrevistaban. No sé cuántos habrán reclutado en tantísimos años. Yo recuerdo que todos los años salía el anuncio que la Agencia de Inteligencia venía a Puerto Rico a reclutar gente. Bueno, ya no saben los anuncios, no sé si ahora mandarán emails o qué rayo harán, pero ya no se da esa dinámica, por lo menos visible, como antes, que era visible, que lo hacían en los hoteles aquí. Qué cosa interesante, cosa de la vida. Bueno, vamos a seguir por aquí, hay otros temas más que quiero tratar hoy, dentro de estos asuntos que han pasado. Estuve hablando hoy precisamente, me estuve comunicando y se comunicó conmigo el ingeniero Orlando Playa, que lo mencioné hace un momento. Estábamos hablando sobre el nuevo proyecto del presidente Donald Trump, el Space Force, ¿no? La Fuerza Espacial. ¿Vamos a una pausa ya? Pues bueno, antes de irnos a la silla, vamos a una pausa rápido. Antes de irme a la pausa brevemente, quiero dejar esto puesto, la zapata, para cuando regrese, ¿no? Para concatenar el tema. El presidente Trump propuso esto el año pasado, el Space Force. Y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos le indicó al presidente Trump que no hacía falta, que ellos ya tenían, ¿no?, el equivalente a esa fuerza espacial y que operaba, y que tenían sistemas para vigilancia en el espacio profundo y tenían un sinnúmero más de cosas que eran ultra clasificadas, que ni siquiera el presidente Trump, ni Obama, ni Bush, ni ninguno de ellos, ni Clinton, etcétera, etcétera, por ahí para abajo, tenía acceso a ese tipo de información porque estaba a un nivel superior al del presidente. Y usted se preguntará, ¿y puede haber un nivel superior al del presidente? Pues claro que sí lo hay. De hecho, Reagan no sabía que existía el Área 51, o usted no lo sabía. No. Hay presidentes que pasan cosas por sus ojos. Por ejemplo, a Jimmy Carter no le decían casi nunca nada, a Mr. Peanut. Y usted puede buscar cada uno de ellos. Y usted sabe el problema que tenía Kennedy, obviamente con las sociedades secretas dentro del gobierno. Y los discursos de Kennedy, que no se lo inventó nadie, ni lo interpretaron como a Nostradamus, algún disparate de esto que surgen por ahí de 2 o 3 trasnochados. Kennedy lo decía en sus discursos, que aquí hay un complot, aquí hay una fuerza, aquí hay un gobierno secreto, aquí hay un grupo de gente, aquí hay una sociedad secreta que controla la política, la economía, lo militar, todo, están aquí adentro. Y que él no lo iba a permitir, claro, le volaron la cabeza, y usted sabe que será parte del plan, callarlo, censurarlo. Vamos a una pausa y regresamos acá con todo esto que tiene que ver obviamente con la cuestión del Space Force y los tratados internacionales de armas químicas, de armas nucleares, de armas espaciales y lo que existe actualmente que no se sabe, lo que usted no debería saber. Así que, ¿sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico. Y bien, mis amigos, regresamos acá con la otra realidad. Tu amigo Andrew Álvarez, nuestro tercer segmento de hoy, precisamente, viernes 16 del año 2018. Bueno, se supone que desde ayer comenzó una tormenta magnética, obviamente expulsión de energía, materia del Sol, nuestro reactor nuclear natural. Mañana, alegadamente, no mañana, sino pasado mañana. Se supone que el domingo sea su mayor intensidad. Esto desde el punto de vista de una serie de científicos rusos específicamente, que indican de que esto podría ser peligroso. La realidad es que no hemos escuchado tampoco ni visto muchas publicaciones de otros peers o otros científicos en el mundo que estén diciendo que esto vaya a ser catastrófico, ¿no? Meramente, yo creo que se cogen a veces las noticias, se sacan de contexto y se infla el globo. El 18 también, que es el domingo, son las elecciones en la Federación Rusa por la presidencia. Vladimir Putin, obviamente, como dicen por ahí, la línea directa de que debe ganar esas elecciones sin ningún problema. Así que el mismo día, pues, tienen aparentemente el máximo de esta tormenta magnética producida por el Sol. Eso se le llama clima espacial.
no solamente los máximos de las manchas solares, sino también los mínimos de manchas solares, cómo varían las temperaturas en la atmósfera de la Tierra debido a la actividad, mayor o menor actividad del Sol. Así que todo está concatenado, todo está conectado en este universo. Una cosa no va, qué sé yo, separada de la otra. Aquí todo tiene un enlace. ¿No los entendemos todavía? No, definitivamente no los entendemos. No entendemos cómo trabaja esta máquina, si es que es una máquina, o esta conciencia cósmica en la que estamos imbuidos nosotros los seres humanos, que somos menos que un microbio y que queremos entenderlo todo y que queremos hablar a nombre de no solo la creación, de lo que creó supuestamente la creación. Así que de verdad que se nos suben los humos a la cabeza y estamos bien lejos de poder entender esto, ni siquiera ni de lejos ni de cerca. Así que de cerca, como he dicho yo, en lo infinitesimal no entendemos todavía. Estamos buscando partículas que podrían explicar no solamente aquella que llamaban la partícula de Dios, que así la bautizaron, sino que hay más cosas todavía, más allá de eso. Y ya estamos experimentando con el tiempo y el espacio a nivel de nanosegundos y a nivel obviamente de antimateria y de otras partículas que surgen, que aparentemente son parte del principio de la creación, o del principio del Big Bang, o del principio del génesis de todo esto. Si es que ha habido un génesis realmente, o es un continuo de algo que ya meramente se transformó y surgió entonces en esta otra forma. No lo sabemos. Aquí somos meramente niños de diente de leche, tratando de explorar lo insondiable del cosmos. Pero por ahí vamos. A lo que voy con esto. Bueno, antes de entrar con la cuestión del Solar Warning, que es el programa secreto que está de la década de los 80, de 1982, saben ustedes que aparentemente ha salido un comunicado donde la Marina de Guerra, la Armada Argentina, indica que el desaparecido submarino Ara San Juan, ¿se acuerda usted? Que no ha aparecido nunca, que todo el mundo murió, que nadie lo encuentra, chijí-chijá, qué sé yo, para arriba y para abajo. Este submarino pues sigue desaparecido y los familiares pues, ya usted sabe, desconsolados porque no sabe qué ha pasado con su familia. Pues bueno, acaban de admitir que tenía como misión espiar a la flota británica, ¿lo entendió bien? El Ara San Juan, el submarino desaparecido ya mes y pico atrás, obviamente argentino, en las aguas del sur del Atlántico, desapareció mientras estaba en una misión de espionaje. ¿Ok? Eso es lo último, en la avenida, como dicen, una misión de espionaje, mientras espiaba a la flota británica, a la Armada Británica. Así que no le dé a usted, no le extrañe que los británicos a lo mejor se lo hundieron. No me estaría extraño. Recuerde que la importancia que tiene para los británicos aquella región son las Islas Farland. ¿Cómo le dicen en español? Las Malvinas. Es importante primero porque es una posición estratégica, ¿no?, en el Atlántico Sur, en una vía de paso, tanto para los argentinos como para los británicos, y es probablemente el territorio más lejano que tiene Gran Bretaña actualmente. A esto hay que añadirle que en aquel lugar se han encontrado billones de pies cúbicos de gas natural y de petróleo, así que hay unas reservas energéticas de hidrocarburos allí que los británicos quieren definitivamente tener el control de ellas, para no tener que comprarle a otros, van a tener entonces su propio petróleo. Por otro lado, claro, los argentinos reclaman eso como parte de su patrimonio territorial y que quieren tener esos recursos a la mano, ¿no?, para Argentina, no para que se los lleven los británicos, no para, como dicen, no trabajar para el inglés. Así que la Armada Británica, después de aquel conflicto que hubo en las Malvinas en la década de los 70, siempre ha tenido allí bases militares y mantiene una rutina, ¿no?, una rutina de vigilancia, ¿no?, una fase donde sus barcos y submarinos están continuamente anclando en aquella zona. Así que ahora sale esta noticia, así que no sería extrañar que el Ara San Juan haya sido probablemente hundido en su intento de espiar a las fuerzas más adelantadas tecnológicamente, lógicamente, que tiene Gran Bretaña, porque Argentina no se distingue por tener submarinos de último modelo, son submarinos diésel y son bastante anticuados, la mayoría de ellos, como pasa con casi todos los países latinoamericanos, que compran lo que sobró de lo que sobró de lo que sobró. Lo mismo, por ejemplo, los rusos, oiga bien usted, de la década de los 60, cada vez que los rusos descartaban y decomisaban un submarino, se lo vendían a los chinos. Claro, le sacaban todas las cosas que valían la pena tener, y no le vendían submarinos nucleares, le vendían submarinos de diésel, y le habían sacado todo lo que era importante y le mandaban un caparazón con un motor de diésel a los chinos, y allá que los chinos se entendieran con el Fuyon o con lo que le quisieran meter. Y así era la cosa. Y así han hecho todo. Los Estados Unidos, todos los aviones que son, qué sé yo, de desecho, se los venden al tercer mundo, a Latinoamérica. Mire, los aviones, Perú le compra los aviones a los americanos y no son jets de propulsión, son aviones de hélice. Y usted lo va a encontrar por ahí para abajo. Las superpotencias hacen exactamente eso. Todo eso que en vez de mandarle un junker, aunque usted puede ir allá
y va a haber en Estados Unidos desiertos llenos de aviones. La realidad es que muchas de esas cosas, en vez de mandarle a un Junker, se las venden a los países del tercer mundo, que no tienen necesariamente la capacidad económica para comprarse un reactor de último modelo, un F-35, un F-16, qué sé yo. Nada de eso, le venden todo lo viejo. De hecho, por ejemplo, Irán, ¿qué tenía? Irán contaba con aviones norteamericanos de la guerra de Vietnam, con Phantom. Sí, Irán tiene en su flota de aviones Phantom, los aviones que combatían norteamericanos en la guerra, por ejemplo, del Golfo, pues, y se los habían vendido al Shah de Irán antes que llegara la revolución de Ayatollah Khomeini. El Shah de Irán había comprado esos aviones. Pero claro, Irán fabrica sus propios drones, sus cohetes, sus aviones, le compra aviones a los rusos, le compra aviones a los chinos, y ya los rusos y los chinos, lo he explicado aquí hasta la saciedad, tienen aviones de quinta generación. Y tienen armas hipersónicas. No se llame engaño, no sea tonto. Esa gente no se quedó estancada en los 80. Esos países se han convertido en potencias militares de alta tecnología, peligrosos, con computadoras cuánticas, satélites cuánticos, o que usted no está al día. Con armas hipersónicas que los norteamericanos, pues aparentemente, por lo menos a nivel público, no dice tenerlas. Claro que los Estados Unidos siempre se han distinguido por tener sus proyectos secretos y tener sus armas lo más oculto posible y utilizarlas cuando son necesarias o cuando creen que les va a dar un golpe de ventaja. Eso es parte de la estrategia. Pero por el momento, a nivel de Vox Populi, ¿no? A nivel de la publicidad, pues bueno, RT todos los días publica la superioridad rusa. Bueno, los rusos con un ejército más pequeño que el norteamericano, con un presupuesto más pequeño que el norteamericano, con una serie de limitaciones, pues alegadamente ahora tienen mejor equipo, supuestamente alegadamente. Sabemos todo, y lo he explicado hasta la saciedad aquí, de que Siria fue el laboratorio de ensayo de las armas rusas. Cientos de diferentes armas, pesadas, livianas, de todas clases, de alta tecnología, se han probado en Siria, con los civiles, matando gente. ¿Usted cree que fue vuelitos de ensayo? No, matando gente, probando que, mira, eliminan gente, no solamente a los que estuviesen en contra de Assad, a los grupos obviamente que querían deponer a Assad del poder, sino también contra los civiles, devastando ciudades. Búscame una ciudad que esté íntegra en Siria, por amor a Dios. Damasco ha cogido cantazo como loco. Búsqueme las demás, no hay ciudades. Han sido devastadas. Siria no existe ya como nación, como país. La han borrado, la han diezmado, es horrible. Hay un estimado que dice que han muerto desde el 2011 hasta la actualidad sobre 375.000 sirios en el conflicto. Ese número no es cierto. Vamos a aclarar esto porque vamos a dejar las cosas, vamos a aclararlas un poco. Esos son los que supuestamente han muerto por disparo de metralla, es decir, artillería, misiles, bombas, disparos, etcétera, ¿no? Los que han muerto inclusive armas químicas. Eso es número. Pero usted sabe que si traspola los números y busca más, amplía el perímetro, va a encontrar que hay cientos de miles que han muerto de inanición, de hambre. No 100, no 300, no 500, cientos de miles, que incluye obviamente niños, ancianos y mujeres. Así que los números cambian radicalmente, por no obviamente hablar de los que han muerto por enfermedades producto de la guerra. Enfermedades producto de la guerra, como he dicho, malaria y tantísimas, no malaria realmente, sino otras enfermedades que puedan ser producidas por la guerra. La malaria allí no hay malaria. Vamos a aclarar eso fue acá un lapsus mentali. Pero sí vamos a encontrar, por ejemplo, otras enfermedades que son peligrosísimas y que se dan en esos estadios de guerra. Pues bien, a lo que voy con todo esto, vamos a hablar brevemente de la cuestión que estaba hablando o aquí quiero mencionar lo de el Space Force del presidente. El presidente de los Estados Unidos, Trump, el año pasado vino con ideas de obviamente repotenciar las armas norteamericanas, modernizar el aparato. Venía también con la idea de la famosa muralla, ahora lo van a hacer por segmento. Estuvo, de hecho, hace unos días, la semana pasada, estuvo allá en California estudiando los diferentes tipos de murallas que se pueden construir, etcétera, etcétera. Ha estado en todo esto. Pues bien, yo les había mencionado hace un momento que le habían dicho los generales de la Fuerza Aérea que ellos tenían una contrapartida para eso, que no hacía falta hacer un Space Force, pero bueno, él quiere hacer un Space Force. La cuestión es la siguiente, y esto es importante que lo sepamos nosotros. Estados Unidos firmó un tratado en 1967 para no proliferación de armas nucleares en el espacio y para no el uso de armas nucleares. Recordamos a Ernest von Braun,
y a los proyectos nucleares norteamericanos, donde estallaron armas nucleares en el espacio, a cientos de millas sobre la atmósfera, en el Pacífico y en el Atlántico Sur, acá entre África y Sudamérica. Luego de eso, pues se firmaron una serie de tratados entre los rusos y los norteamericanos, empezando en 1963 bajo, obviamente, la administración de Kennedy. Con Kennedy se suspendieron los estallidos submarinos, los estallidos, por ejemplo, bajo tierra. Se hizo control de eso. Ya para el 67, pues viene este tratado de las Naciones Unidas, donde se acuerda no usar ni a la Luna, ni al espacio suborbital y orbital, ni ninguna posición específica en el espacio para montar armas de destrucción masiva, como pueden ser armas nucleares o cualquier tipo de tecnología que pueda ser desarrollada en el futuro. Ese acuerdo se firmó. Los Estados Unidos estaban de acuerdo en eso, en aquel momento. En 1997, se firma también un acuerdo mundial para el control de armas químicas en todo el planeta. No lo firmaron los norteamericanos, no lo firmaron los rusos tampoco, ni los israelitas. O sea, esos son los países que no han firmado ninguno de estos acuerdos. Los chinos no tienen acuerdos nucleares con absolutamente nadie. El único acuerdo que existe que ha firmado China fue durante la época de Mao Zedong, en la década de los 70, y lo firmó un acuerdo de protección y apoyo mutuo entre la antigua Unión Soviética y los rusos contra los Estados Unidos. Me explico. Rusia, de haber sido atacada por Estados Unidos, iba a tener el apoyo militar y el apoyo nuclear de China en contra de las posiciones norteamericanas, en contra de las fuerzas norteamericanas. Vis a vis, si China fuera atacada por los Estados Unidos en aquel entonces, en los 70, Rusia iba obviamente a intervenir a favor de China en contra de los Estados Unidos. Así que tenían un acuerdo bilateral de protección unos y otros. Así que el mundo siempre ha estado lleno de trampas y de gente que hacen acuerdos y de bloques, obviamente, de poder económico, poder político, poder militar, etcétera. Así, esta es parte de la movida que hay. Aquí es importante, porque aparte del tratado de Kennedy con armas nucleares, aparte de este tratado en el 67 para el uso del espacio orbital o el espacio profundo para que no se puedan poner armas, ahora el presidente Trump propone como un nuevo campo de batalla. Esto estábamos hoy intercambiando información, el ingeniero Orlando Pla y que te habla Andrew Albert. De hecho, el compañero Pla va a tener una charla en YouTube sobre este campo en particular. Así que esté pendiente, él va a exponer sobre esto, la documentación que está fiable en estos momentos, las cosas verificables. Ahora, quiero señalar lo siguiente. Hace muchos años se viene hablando del Solar Guardian. Solar Guardian alegadamente es una flota aérea, una flota espacial norteamericana que está activa desde 1982, con nueva tecnología de vanguardia, que no es la tecnología que conocemos de patente y de uso práctica. Supuestamente esto le da superioridad a los Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿no?, ¿cuándo han usado esta fuerza espacial, si la han usado alguna vez? Yo recuerdo, que lo había visto hace muchos años, en la década de los 70 para el 80, había visto en unas oficinas del Navy una fotografía de un transbordador espacial del Navy. ¿Lo escuchó usted? Sí. El Navy tenía sus propios transbordadores espaciales. Yo le invito a que busque y que despierte al durmiente, que vea más allá de lo aparente. Hello. Y esto para mí me impresionó. Yo dije, ¿qué es esto? Allá para 1979. ¿Qué es esto? Una foto de un transbordador. Cuando no eran los transbordadores de la NASA que estaban empezando a desarrollarse y que van a empezar las primeras misiones, pues ya el Navy tenía transbordadores y estaba ensayando con transbordadores. Y transbordadores que no necesariamente salían de tierra o de islas y bases que tiene la Marina norteamericana en diferentes partes del planeta. Como si fueran las películas esas que dije yo hace un rato de James Bond. O sea, lugares donde existen instalaciones ultra secretas que se utilizan para este tipo de operaciones, sino que tenían artefactos que eran anfibios, y no anfibios porque salieran de agua a tierra, sino tenían la capacidad de salir del agua, elevarse al cielo y entrar en órbita espacial, así que eran naves hipersónicas. Pero estas son cosas que van más allá de las declaraciones oficiales y de lo que se reporta en los proyectos del Pentágono. Por ejemplo, el Pentágono cuando reporta esto al Congreso para que le dé fondos. Ahora, ojo, y lo he mencionado aquí hasta la saciedad, hay un sinnúmero de proyectos que se han gastado trillones de dólares que nadie sabe para qué son. Ni lo sabe el presidente, ni lo sabe el Congreso, ni lo sabe el Senado. Y explicaba la pasada semana que para las operaciones, los Black Ops o operaciones oscuras, los contratistas, que pueden ser no solamente militares, mercenarios o agentes que usted pueda meter de inteligencia o espías que sean contratados o subcontratados por estas operaciones, los contratistas son parte también del bloque militar, industrial, farmacéutico, aeronáutico. Son compañías que fabrican alta tecnología, que la producen en consorcios. Y estos consorcios unen diferentes universidades, MIT, por ejemplo,
Caltech, para darle otro más, darle otro ejemplo también, Texas Tech y otras más, todo lo que tiene la mejor tecnología norteamericana. En Estados Unidos prácticamente hay más de 100 universidades que trabajan con el bloque militar, industrial, farmacéutico, que trabajan en medicinas por un lado, en investigación médica, biomédica de todas clases, investigaciones, por ejemplo, en circuitos adelantados, en sistemas obviamente de inteligencia artificial, en sistemas de propulsión, de mecánica, etcétera. O sea, que esto es todo un conglomerado enorme que incluye todas esas universidades que reciben dinero, no del gobierno, no, de la industria privada, de estas multinacionales del bloque militar. Así que esto es una cosa amplia, extensa, que crea como si fuera un gobierno paralelo al gobierno que usted conoce, o al gobierno elegido, o al gobierno, qué sé yo, de la Constitución de los Estados Unidos. A ese bloque no se le puede entrar. No hay mecanismos ni coyunturas para que el Congreso pueda investigar eso. No lo pueden investigar. Está más allá. Está en la línea de la seguridad nacional, donde no se puede pasar un pie hacia ese lugar. Por eso es que el Área 51, cuando el presidente, por ejemplo, Bill Clinton, firmó aquella orden ejecutiva que eximía el Área 51 de la contaminación. Ellos pueden tirar, qué sé yo, cobalto, uranio empobrecido, lo que fuera, en todo el desierto, y nadie puede decir nada. La EPA, que hoy en día la EPA cada día tiene menos poder, porque bajo el presidente Trump la EPA no vale 2 centavos, ni regula, ni juzga, ni busca, ni nada. La EPA está prácticamente desactivada. Vamos a hablar como es. Importante aquí. Ni la EPA en el momento de Clinton, ¿ok?, ni ninguna otra corporación o agencia norteamericana que tuviera definitivamente que indagar sobre la salud ambiental tenía, ni estatal, ni a nivel federal, tenía ningún tipo de injerencia sobre el Área 51. Me explico nuevamente. El Área 51 estaba exenta de cualquier ley de control ambiental. Podían tirar lo que quisieran. De hecho, había un término que se utilizaba por los científicos y los técnicos del 51 que era London Fog, o sea, la niebla de London. O sea, que Londres, hay una época del año que está llena de neblina, pues ahí se produce una neblina por la quema de combustibles. Hay combustibles radiactivos, hay combustibles, quién sabe de qué cosa hechas o cómo hechos. De hecho, se habla hasta de ácidos moleculares que se usan allí. Así que definitivamente la alta tecnología que se produce en este lugar, como en otras 31 localidades similares, va más allá de la interferencia federal, de la interferencia estatal, de congresistas, de senadores, de presidentes. Nadie, absolutamente nadie puede meterse con eso. Puede ser la gente que desarrolla esa tecnología. Esa es la gente que obviamente tiene acceso a cosas que nosotros ni nos imaginamos. Cada vez que uno ha visto una entrevista, por ejemplo, de un piloto de prueba, de los que están en estas zonas, diferentes zonas donde se prueban artefactos, sea, por ejemplo, sea en New Mexico, sea allá en Nevada, o sea California, o Utah, cualquier lugar que utilicen ellos para pruebas, le van a decir que hay cosas increíbles. No le van a decir qué es, pero dicen que hay cosas increíbles. De hecho, yo tengo familiares que trabajan, por ejemplo, en el Pentágono. No voy a decir nombre porque obviamente no, pero con el rango de coronel. Y que son físicos, doctorados en física, así que saben en qué trabajan, precisamente en todo tipo de proyectos. Y me dicen que hay cosas de las que ni pueden hablar, pero que yo ni me imagino aquí. Imagínate que uno se puede imaginar con tanta paja mental que tienen los boricuas y nosotros acá que nos pasamos con la ciencia ficción en la cabeza. Así que hay un gobierno alterno y hay unas fuerzas que se mueven más allá y que no tienen que ver tampoco con todo ese tipo de desinformación que continuamente se publica y de todas esas teorías y esas leyendas y esas cosas. Obviamente han desarrollado. Yo siempre digo, no subestimen la genialidad humana. O sea, el ser humano es un alquimista que puede cambiar el entorno y que logra cosas increíbles. Si usted no se valora a sí mismo, no valora las capacidades y el potencial humano, definitivamente, pues no sé en qué va a creer o qué es lo que va a hacer con su vida. Pero la realidad es que el ser humano crea cosas fantásticas. Es una pena que hay gente que cree que todo lo que el ser humano inventa o crea es que alguien se lo trajo. O sea, se le llama la mente del vago. Y la mente del vago pues no profundiza mucho, no puede obviamente pues realizar cosas porque se limita al antiguo adagio del pueblo que dice que el ladrón juzga por su condición. El mediocre ve todo de forma igual, de forma similar a la que él tiene o a la que él puede. Pues bien, a lo que vamos con esto, importante. Esto abre un nuevo campo de batalla. Usted sabe que hay un campo de batalla cibernético, en el mundo cibernético, los hackers, los crackers específicamente, los black hackers, que son los crackers, y la guerra que hay, que hemos hablado aquí hasta la saciedad, entre China, Rusia, Estados Unidos,
Alemania, Corea del Norte, Japón, todos ellos, por mencionar algunos, prácticamente todas las potencias militares tienen definitivamente unidades de hackers, de inteligencia, militares, de todas clases. Las corporaciones grandes también tienen este tipo de servicio y contratan obviamente a compañías que le dan seguridad cibernética. Así que eso es un campo de batalla. Y es peligrosísimo y se sabe que se puede haber todo tipo de sabotaje que pueden crear situaciones peligrosísimas. En cualquier momento puede hacer caer la banca, puede hacer caer la bolsa de valores, puede dañar el grid eléctrico, ¿no? La transmisión de electricidad y producción de electricidad, puede afectar el tránsito aéreo, afectar radares, los software, por ejemplo, que trabajan con las rutas de trenes en Japón, en Estados Unidos, en Europa y muchas cosas más. Las comunicaciones per se, los satélites. Así que el que controla las computadoras, el que controla el mundo cibernético, pues tiene el poder del mundo electrónico o del mundo moderno. Así que no nos llamemos engaño. Pero entonces se abre, aparte del campo de batalla de la tierra de superficie, ¿no? De tierra, ¿no? Infantería, que lo he hablado anteriormente. El campo de batalla de superficie del mar como de profundidad del mar. ¿Ah? El campo de batalla de nuestros cielos, ¿no? Dentro de la atmósfera. Pues ahora se quiere abrir un nuevo campo de batalla en el espacio ulterior. Así que el presidente Trump ha metido las patas, porque al romper estos tratados, no solamente el tratado nuclear que quiere romper con Irán, al romper el tratado internacional de las Naciones Unidas de no proliferación de armas en órbita, nos exponen a que los chinos, a que los rusos, a que los iraníes pongan armas en el espacio. Recuerde que los iraníes tienen una muy desarrollada cohetería. No lo subestime, no sea tonto, no crea lo que le dicen por acá Fox News, Hello, ni CNN. La realidad, yo luego le digo, es que todos estos países tienen la tecnología suficiente para poner un pájaro allí en órbita, cualquiera de estos pájaros. Y pájaros obviamente que no meramente son para espiar o para comunicar, que tendrían la capacidad obviamente de destrucción, o de destruir otros satélites en órbita también, o de dirigir ataques desde allá. ¿Cómo usted cree que dirige el Pentágono sus ataques? ¿Ah? ¿Por telégrafo? ¿Con clave Morse? Hombre, no. Por los enlaces de satélite. ¿Así? Así que coordinan los movimientos de sus aviones, de la flota, y de la flota aérea, de la flota de submarinos, de la flota de superficie, todos los movimientos y ubicación. Si usted sabotea esos satélites, o si le da un cantazo, se acabó. Si usted tiene un satélite asesino en órbita que derriba otro satélite, se fastidió. O si tiene el armamento que lo puede poner en un avión y disparar con un cañón de partículas, un cañón láser y evaporarlo, pues lo hace. Y en eso se está trabajando hace mucho tiempo. El Pentágono, como trabajando, como digo yo, los opositores o el enemigo, si así usted le quiere decir. Así que este es un tema bien interesante y cuando mencioné hace un momento lo de Solar Warden, es que se dice que hay una flota espacial y que se supone que ahora, oiga bien, en el 2021 empieza a sustituirse por nuevos artefactos. En la conferencia, oiga bien, de mañana en Ponce, yo voy a presentar parte de esta flota para que usted vea los vehículos. Lo que usted nunca ha visto, pues yo se lo voy a traer de la vida real. Información que se ha podido filtrar, información que se ha sacado y esto no es ciencia ficción ni prensa amarillista. Así que mañana, entre las cosas que son peligros a nivel obviamente mundial, está el que el espacio pase a ser obviamente una zona militarizada, que aunque se usa para el espionaje y las comunicaciones militares y obviamente para llevar información y datos, la realidad es que hace tiempo que se usa para este tipo de cosas. Y allí vamos a ver los artefactos desarrollados desde hace décadas, y muchos obviamente con la capacidad de entrar y abandonar la atmósfera y entrar y salir, que no son de otro planeta, ni invasores, ni la madre de los tomates, es hecho aquí. Y eso lo podemos ver, es una de las cosas que vamos a presentar ahí, las armas de plasma. Vamos a ver obviamente algunos nuevos sistemas y proyectos de armas de plasma y los drones espaciales como el X-35 y tantísimas otras cosas que presentamos en nuestra conferencia con la evidencia y con la información correspondiente para que usted luego verifique lo que yo digo y busque más allá de lo aparente. Esa es la idea, despertar a los durmientes, no quedarnos en el marasmo pensando lo mismo todos los días. No, si usted no le da a las neuronas para masticar y no estimula su aprendizaje y no tiene más datos que utilizar y secuenciar, pues su cerebro empieza obviamente a decaer. Y empiezan las sinapsis a liquidarse, a romper conexiones. Y empieza obviamente a deteriorarse todo su sistema racional. Y termina el momento en que usted pues se convierte, ya saben, que en un zombie. El Alzheimer lo acaba, o la demencia senil, cualquier cosa le puede pasar. Pues bien, importante también señalar, aparte que mencionamos esto del submarino Ara San Juan, que es una nota importante de las cosas que están pasando en el mundo, de que los Estados Unidos siguen desplegando aviones de combate en los Países Bajos. Por ejemplo, F-16, están poniendo una flota de estos aviones y de aviones bombarderos también, obviamente en las posiciones de Países Bajos. Eso es Holanda y los países de toda esa región
que se extienden Dinamarca, Suecia, hasta allá. Obviamente países nórdicos. Y esto es respuesta a la militarización de los rusos en toda esa región. Les hablaba yo ahorita de que Trump no hablaba de Putin y Putin no hablaba de Trump, pero no hablan, pero hay movimientos militares y esto es para apoyar a la OTAN en esa región, cerca de las fronteras de Rusia. Así que la cosa sigue definitivamente poco a poco calentándose cada vez más. He dicho aquí tantísimas veces que van cogiendo posiciones, ¿no? Se van ubicando obviamente en posiciones de ventaja y cada cual pues quiere aprovechar la situación. En la actividad de mañana, en Un Mundo en Peligro, en Rector, en Ponce, vamos a presentar algunas de estas instalaciones que se han construido en Eurasia. ¿Qué es Eurasia? Bueno, Eurasia es Afganistán, Kazajistán y todos esos países que eran parte antes de la área oriental, suroriental de la Unión Soviética, que cuando se cayó pues se hicieron pequeñas o grandes o pequeñas repúblicas, todas son pobres. De hecho, en esa región donde más uranio se produce. Lo importante es que los Estados Unidos han construido bases e instalaciones espaciales, oiga bien, de rastreo espacial y de espionaje en aquella zona para monitorear lo que hace Irán, para monitorear lo que hacen en los campos de despegue los rusos y todo esto. O sea, hay una serie de estaciones de inteligencia de alta tecnología ubicadas. Eso lo vamos a ver entre muchas cosas más, porque aquí aparte del terremoto, el tsunami, el volcán y todo esto que está pasando, que lo vamos a presentar, también es lógico que sepamos que hay otros peligros que nos pueden llevar definitivamente a un conflicto global, ¿no? A una tercera guerra mundial que sería devastador. Y eso pues, la gente no quiere pensar en eso, pero estamos en ese ciclo. Tiene usted que entender cómo la historia humana es por ciclo y cómo hay cosas que lamentablemente, aunque las sepamos, ¿verdad? Se supone que el que desconoce la historia está obligado lamentablemente a repetirla. Bueno, la historia nunca se repite, se repiten errores, se pueden repetir situaciones algo similares, pero la historia per se como tal no es una copia al calvo de una cosa a la otra. Vamos a una pausa, me hace aquí la señal de rigor nuestro ingeniero esta noche acá en Radio Isla 1320 y regresamos con ustedes con más hechos y datos en el último segmento de La Otra Realidad. Así que, ¿sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico. Y bien, mis amigos, regresamos acá a La Otra Realidad. Recuerda que en mis conferencias, la música de mi banda erótica la consigues en andrewalvarez.tv en internet, andrewalvarez.tv. Entra ahí, ve lo que hay, estudia, busca, escudriña y si te interesa, pues ya sabes, andrewalvarez.tv. Mi página regular, fanpage nuestro, Andrew Álvarez Chalón PhD, Andrew Álvarez Chalón PhD. Y mi otra página, Andrew Álvarez Chalón, ya esa está la personal hace muchos años que está llena y no me dejan entrar a nadie más. Así que con eso estamos para los amigos. Recordándole que mañana estamos a las 8:30 de la noche, comenzamos nuestra conferencia audiovisual, Un Mundo en Peligro, donde tocaremos diversidad de temas, desde la actividad geológica, los volcanes, ¿no? El círculo de fuego, el cambio climático, las megatormentas, las tormentas a nivel mundial, las temperaturas que están subiendo y bajando, las grandes sequías, eso entre fenómenos naturales, el clima solar o el clima espacial, la actividad solar. Estaremos hablando también de la Tercera Guerra Mundial, los nuevos armamentos desarrollados, el hambre, la extinción, la sexta extinción y obviamente la muerte de los océanos, entre la devastación de bosques y muchas cosas más que el ser humano lamentablemente, por su ignorancia por un lado y por esa necesidad que tiene por tener más y más y más, pues devasta todo lo que encuentra de frente. Así que de eso hablaremos y mucho más, completamente audiovisual, con un segmento de preguntas y respuestas. Pues bien, hablamos un ratito de que el presidente Trump había firmado una ley, recuerdan ustedes, que es la ley para contrarrestar adversarios vía sanciones y que pues la activó contra los rusos. Los Estados Unidos se la acaban de aplicar, lo había mencionado en otros segmentos anteriormente, y que también pues Rusia había ampliado su lista negra en contra de los inversionistas norteamericanos. Mientras eso pasa y esas cosas se discuten, hay algo interesante también, y es que el presidente Trump ha estado cabildeando y desarrollando, cabildeando en el Senado y en el Congreso para tener el apoyo, mientras está desarrollando un proyecto para declarar la pena de muerte contra los traficantes de drogas en los Estados Unidos, específicamente los que bregan con opioides, ¿no? Con heroína, por ejemplo, entre otras. Y esto pues se parece mucho a la disciplina de Duterte, ¿no? De Rodrigo Duterte, de ejecutar a los traficantes de drogas sumariamente. Recuerde que hay muchas partes del mundo donde traficar drogas se paga con la vida. En China a usted lo liquidan, pero en China primero lo encarcelan, lo matan y después venden sus órganos al mejor postor. ¿Lo sabía usted? El corazón, los riñones, el hígado, todo eso lo venden. Allá le sacan el jugo a todo. Los chinos no comen eso, no comen cativía, como dicen en Cuba, no comen la M.
Por otro lado, lo mismo pasa en Filipinas con Duterte, lo mismo pasa allá en Arabia Saudita y en otras regiones obviamente de Oceanía, donde pues el tráfico de drogas se paga con la vida. Pues ahora Estados Unidos parece que se quiere poner al mismo nivel en la guerra contra las drogas y el presidente Trump está empujando este proyecto para la pena de muerte para grandes traficantes específicamente. ¿Será bueno o será malo? Bueno, yo creo que el que envenena a la juventud tiene que pagar de alguna manera. No creo en que el Estado debe crear la vendetta, de vengarnos matando a otros, ¿verdad? Tal vez en eso pues yo soy un poco humanista, no sé, no soy tan radical, pero bueno, veamos a ver qué es lo que pasa con esta situación. En Oklahoma, de hecho, se acaba de introducir un nuevo sistema para ejecutar los presos, porque recientemente ha habido varios casos de presos que no responde el sistema adecuadamente para ejecutarlos sin dolor y han estado horas y horas tratando de ejecutarlos y hubo uno que no se pudo ni ejecutar. Antes recuerda que te freían, ¿no? Como dicen, te freían en la silla eléctrica y otro Sparky, le decían, por la chispa, y otro era que te metían en la cámara de gas y con cianuro y qué sé yo qué más y te liquidaban. Pues actualmente en Oklahoma, en el estado de Oklahoma, pues se quiere usar nitrógeno para ejecutar a los culpables, ¿no? A las personas que han sido declaradas, qué sé yo, enemigos, asesinos, el caso que sea. Casi siempre eso es por homicidio, así que hasta ahí vamos con eso. También quiero aprovechar ese momento que hablo de la cárcel en Puerto Rico, no hay pena de muerte, para saludar a los confinados de la 1072 que nos escuchan todos los viernes. Nos mandan cartas, los amigos confinados nos han mandado de otras prisiones en Puerto Rico. Muchos de ellos pues nos escuchan los viernes y claro que sí, ustedes tienen todo el derecho del mundo a escucharnos y todo el derecho del mundo nuevamente a reivindicarse y a mejorarse como seres humanos e integrarse a la libre comunidad, seguro que sí. Así que a los amigos confinados de la 1072, gracias por el apoyo, un saludo y espero que puedan cumplir con la sociedad y que próximamente estén en la libre comunidad aportando algo bueno, porque hay muchos que están en la libre comunidad que son un peligro realmente, son peores que nadie, esos son los que más daño hacen. Mientras estas cosas pasan, vamos a otros temas interesantes. Hablaba hace un momento de la ley esta para contrarrestar adversarios vía sanciones. Hay otras cosas que están pasando que son importantes. El general James Mattis, que lo mencioné hace un rato, MacDog, perro loco, el secretario de la Defensa, ex-marine, ¿no? General de la Infantería Marina, y es difícil llegar a ser general de la Infantería Marina. Si hay un cuerpo castrense o una división del Pentágono, porque todos están bajo el Pentágono, bajo el Departamento de Defensa, donde es difícil subirle de rango es en la Infantería Marina. Es fácil subirle en el ejército, casi todo el mundo es sargento, ya hay muy pocos private. Usted va también a la Fuerza Aérea y también lo promueven. Pero poder subir de rango en la Infantería Marina, eso sí es dificilísimo. Bien difícil llegar a ser oficial allí. Pues bueno, Mattis era general allí. Nunca se casó, hizo su vida, su amante era un rifle, qué sé yo, un M14 originalmente, después un M16, después un M4 y ahora quién sabe qué más. A lo que voy con esto. El general James Mattis acaba de decir de que apoya completamente las gestiones de los Estados Unidos a favor de Arabia Saudita en Yemen. Mientras yo hablo con ustedes aquí, hay una guerra en Yemen. Yemen es al sur de Arabia Saudita, de la península arábiga. De allí es que es originalmente la familia Bin Laden, de allí. Claro, después que el abuelo Bin Laden se trasladó a Arabia Saudí, pues los demás nacieron a Saudita, pero son originalmente de Yemen. En Yemen es donde más fuerza tenía por muchos años Al-Qaeda. Y luego obviamente pues se desplazó hacia Afganistán y todos sabemos la historia actualmente. En Yemen hay una guerra tremenda donde los iraníes están involucrados contra los saudíes. Están peleando terceros, apoyando a unos grupos específicamente versus a los que está apoyando Arabia Saudita en este momento. Ha habido allí hundimientos de barcos saudíes, ha habido destrucción de helicópteros saudíes, bueno, ha habido de todo. Perdónenme ustedes. Pero Estados Unidos decidió ya meterse más directamente y no solamente apoyando con dinero o apoyando con equipo tecnológico, porque Arabia Saudita tiene dinero. Está apoyando obviamente con inteligencia y está apoyando con navíos, con barcos que están allí en el Golfo Pérsico, que están haciendo patrulla también en la zona. Mientras hacen lo propio los barcos norteamericanos, los barcos iraníes están allí también. Pero no se confunde usted, Arabia Saudita también tiene destructores, tiene barcos de guerra que le ha comprado los Estados Unidos por muchos años. Así que es una situación que allí está en fuego limpio, ¿no? Allí hay metralla, fuego, sangre, hierro, todo a la misma vez plomo. Mientras eso sucede, pues nosotros nos concentramos en Siria, por allí está ese conflicto. Por otro lado, los turcos han decidido
montar una base naval en Qatar, allí en el Golfo Pérsico también. Así que el Golfo Pérsico se sigue calentando y todo el mundo tiene problemas en estos momentos. Recuerde usted que hay problemas también desde el último año de Obama, desde que se intentó aquel golpe de Estado que alegadamente estaba involucrado la CIA para sacar al presidente de Turquía, sacarlo de su lugar. Desde ese momento hacia acá ha habido problemas con Turquía y ha ido decayendo, y las relaciones de Turquía con Estados Unidos han ido decreciendo, mientras han ido mejorando con la Federación Rusa. Algunos dicen que podría en algún momento esta situación de los kurdos, por ejemplo, al sur de Turquía, al norte de Siria, terminar con el rompimiento de relaciones entre Estados Unidos y Turquía. Y he mencionado aquí anteriormente que Estados Unidos tiene las bases aéreas estacionadas allí bombas nucleares. Tiene bombas nucleares tácticas allí estacionadas en Turquía. Y todo esto son cosas que son un problema a la hora de las verduras, a la hora de la verdad. Si se rompen relaciones, tienes que sacar esas armas nucleares, y esas armas nucleares están en bases turcas. ¿Y qué van a hacer los turcos? ¿Los van a permitir o no? Y Turquía es miembro de la OTAN, igual que Estados Unidos. O sea, que son aliados. Así que esto es difícil, es una situación sumamente complicada. Así que Erdogan, que es el presidente turco, ha tenido definitivamente una muy mala relación con los Estados Unidos, específicamente después de aquel intentona de golpe de Estado que hicieron algunos militares tratando de sacarlo del poder, que se le achaca a gestiones de Obama y se le achaca a planes que había dejado Hillary Clinton también detrás de todo esto para esa operación. Vaya usted a saber qué va a pasar. Pues bien, estas cosas pasando. Había mencionado también que Arabia Saudita estaba obviamente observando los movimientos de Irán y de cómo los iraníes iban a desarrollar o iban a entrar en el uso o en el desarrollo de armas nucleares, que ellos harán lo propio. Pero también recuerde usted, lo he mencionado aquí muchas veces, Pakistán tiene un pacto bilateral con Arabia Saudita de apoyo militar, de apoyo tecnológico. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita invirtió en Pakistán para que Pakistán creara bombas nucleares. Esto es como una gestión también de tratar de negociar, suavizar la cosa con los Estados Unidos en algún momento, porque Pakistán ha sido aliado norteamericano, pero ha sido un aliado de odio y amor, porque en Pakistán nacieron los talibanes, porque en Pakistán está Al-Qaeda. De hecho, allí fue que alegadamente mataron a Osama Bin Laden, cosa que es un cuento también, pero bueno, aparte de ese fake news hay otras cosas. Que Pakistán, de hecho, si usted no lo sabía, Pakistán es el país del mundo donde más terroristas hay por milla cuadrada. ¿Lo entendió? Por milla cuadrada. No hay otro país que tenga más terroristas que Pakistán. ¿Qué cosa? Y tiene armas nucleares, y esas armas nucleares pues se supone que deben estar lo mejor protegidas posible. Aquí habíamos hablado hace como 10 años atrás, en la otra realidad, del programa especial que tienen los Estados Unidos y que para desactivar las armas nucleares pakistaníes y para capturar estas armas, ¿no? Los dispositivos nucleares, en caso de que hubiese un golpe de Estado en Pakistán o en caso de que estos fundamentalistas islamistas o islámicos cojan el control allí en algún momento, cualquiera de estos grupos, de los decenas y decenas de grupos extremistas que hay allí. Así que la cosa es complicadita. De nuevo le digo, el mundo no es culé. O sea, el mundo es difícil. Nosotros vivimos acá en el insularismo, en nuestra pequeña isla, creyéndonos que somos el ombligo del mundo y que todo lo que pasa aquí es lo más importante, cuando a nadie le importa un pepino angolo lo que pasa en Puerto Rico, y nadie es nadie. Y nosotros no decidimos absolutamente nada en ninguna parte del mundo, ni siquiera lo que pasa en Islas Vírgenes influimos nosotros, ni en eso. O sea, nosotros estamos a expensas de lo que diga Estados Unidos o a expensas de lo que pase a nivel global. No nos podemos escapar, aunque estemos aislados, aunque seamos lo que querramos. No hay forma o manera. Pero aquí en Puerto Rico no se educa al estudiantado, no se educa a la población para que busque información internacional y se dé cuenta de cuán vulnerables somos. Específicamente porque somos islas, por un lado somos vulnerables. Algunos dicen, no, eso no es isla. Pues hoy en día eso no es isla nada. Lamentablemente no tenemos pues las capacidades para poder generar lo que necesitamos, alimentos, tecnología, combustibles. Dependemos total y completamente de lo que viene del exterior, de lo exógeno. Por ende, necesitamos aquí darnos cuenta de que tenemos que observar muy bien lo que pasa en el mundo, y si alguna vez cambia la política de Puerto Rico, cambia el estatus de Puerto Rico, ¿no? Cambia la manera de hacer negocios en Puerto Rico, cambia, ¿no?, digamos, la cultura de trabajo, económica del país, y tenemos un plan de verdad de desarrollo económico y de inversión. Para que eso funcione tenemos que insertarnos en la economía mundial. Es lo que a muchos no les gusta, la globalización, le gusta a usted o no. Y el que diga que Trump va en contra de la globalización no sabe lo que habla. Trump es la globalización.
Trump está inmerso en la globalización. ¿Dónde están los negocios de sus hijos? Busque, vamos, despierta durmiente. ¿Dónde? De China para abajo, y eso que hay problemas con los chinos. De hecho, mañana vamos a hablar allá de los problemas con China en la conferencia Un Mundo en Peligro, de lo que está pasando en el mar meridional de China, el por qué China obviamente tiene estas aspiraciones y la contaminación en China con la quema de carbón, entre tantos otros asuntos importantes en el país más poblado del planeta Tierra, casi 1.300 millones de habitantes. Se asume que ya para el 2020-2021 India debe pasar o sobrepasar la población de China, así que India se va a convertir en el país más poblado del mundo y ambas son potencias emergentes. China e India tienen problemas en su frontera, o no ha estado al tanto de eso, tienen problemas en su frontera, tienen tropas en su frontera, y los chinos movieron sus equivalentes al F-35, sus aviones de quinta generación, a la frontera con India. Y India obviamente ha estado poniendo todas las baterías antiaéreas más avanzadas que ha conseguido, que le ha comprado tanto a los rusos como a los norteamericanos, en la frontera con China. Así que no se llama engaño, o sea, este planeta en cualquier momento alguien enciende la mecha y una vez se prenda no hay forma de apagarla. El mundo estará en llamas, vamos a ver cómo es. Y no es que uno crea en el apocalipsis ni le diga que este es el fin de los tiempos, yo no sé. Los tiempos aquí han sido cíclicos y se ha acabado, cada generación desaparece, cada cierto tiempo, ¿no? A través de las edades, las civilizaciones sucumben y otras surgen, así que esto es un proceso. Ok, importante también señalar lo siguiente: luego de la muerte del doble agente, porque era un doble agente y era un agente también, un espía privado, trabajaba como espía privado, lo mencioné aquí, para diferentes corporaciones, inclusive para diferentes clientes en Europa, no solamente en Inglaterra. La muerte obviamente del coronel Skripal, Sergei Skripal, que nos recuerda también, como había mencionado nosotros aquí en el pasado programa, la muerte de Livanenko, cuando Alexander Livanenko fue muerto en el 2010. La semana pasada desglosamos toda esta información, hicimos las correlaciones. Aquí es importante señalar lo siguiente: el gobierno británico acaba de abrir las puertas a una investigación. Había bloqueado en las Naciones Unidas las gestiones que la Federación Rusa quería hacer para esta investigación, porque decía que los rusos lo que querían era encubrir cómo ellos habían estado metidos desde el día 1 en el intento de asesinato contra este señor. Hay que ver cuando este señor se recupera. Si Sergei Skripal se recupera y puede decir qué fue lo que pasó realmente, si se recupera, pues hablará y tendrán el testimonio de él y esto servirá para obviamente señalar. Quiero que ustedes sepan que cuando, por ejemplo, Alexander Livanenko murió, en los 23 días que estuvo obviamente agonizando, acusó a Putin directamente a la inteligencia rusa y dijo que fueron ellos. Lo acusó directamente y nadie hizo absolutamente nada. Pero bueno, los tiempos cambian y ahora las cuestiones no están muy bien diplomáticamente hablando, como hemos mencionado hace un momento atrás. ¿Qué pasa? Pues acaban de abrir obviamente la investigación a todos los diferentes organismos o comisiones internacionales que quieran ver la evidencia que el gobierno británico tiene sobre este ataque y sobre el uso, por ejemplo, del Novichok, que es la sustancia esta química. Ahí está la evidencia, prueba física para que se vean, y este es un veneno producido en los laboratorios rusos. Los rusos tienen por lo menos 3 laboratorios que se dedican a este tipo de producción de veneno y lo utilizan contra sus enemigos. Así que pendiente a esto porque creo que es bien importante, y de hecho en estos días murió otro de los que son enemigos políticos de Putin esta semana y nadie dijo esta boca es mía. Seguida entérese, busca información en la prensa internacional. Otros los que son o se identificaban como enemigos de Vladimir Putin. Bueno, aparte de todo esto, hay algo más que no quiero irme sin mencionarlo. Tiene que ver directamente con la destitución del asesor de seguridad, otro asesor de seguridad de los Estados Unidos, específicamente en Casa Blanca. O sea, en Casa Blanca hay una lista por lo menos de 4 otros asesores que van a ser sacados de sus posiciones próximamente. En este caso, esto es importante que lo señalemos porque es otro más de los que están relacionados, ¿no?, con la seguridad nacional norteamericana, y por alguna razón el presidente Trump está haciendo todos estos cambios. Se está sacando gente de diferentes lugares porque aparentemente pues van a ser sustituidos, vaya usted a saber por quién o para qué, y qué otras cosas han pasado internamente que no se han mencionado o no se han publicado en la prensa. Así que otro movimiento más, otra persona más que sacan dentro del bloque de trabajo precisamente del presidente Trump y su gente. Bueno, había mencionado hace un ratito algo sobre
ya casi nos queda tiempo, pero había mencionado hace un ratito precisamente algo sobre Gina Haspel, y había mencionado que había entrado en 1985 a la Agencia Central de Inteligencia. Esa es la nueva directora de la CIA, es una mujer muy agresiva. Vamos a ver la Agencia Central de Inteligencia en operaciones, y cuando digo vamos a ver, serán las operaciones que no funcionen, porque la mayor parte de las operaciones de la CIA, de la CIEO, de la NSA y de las otras 16 unidades que puedan estar involucradas aquí, o de los contratistas, nunca se saben. Las buenas operaciones de inteligencia son las que nunca se conocen. Las malas son las que fracasan y las que todo el mundo sabe, o las que se publican, o se escribe un libro. Así que esas son las menos. La mayoría de ellas funcionan, o por lo menos si no funcionan, pues no llegaron a la vista pública y a la discusión pública. Esa mujer estuvo obviamente ocupada en black sites. Black sites son lugares, pueden ser cárceles clandestinas. La CIA tiene barcos donde llevan, por ejemplo, a los prisioneros, a la gente que han capturado en Europa. Por ejemplo, los agentes de la CIA tienen vedado el que puedan entrar a Italia, porque en Italia hay una orden judicial en contra de los agentes de la CIA por secuestrar ciudadanos italianos y secuestrar ciudadanos de otros países en el territorio de Italia sin el consentimiento del gobierno italiano. Y esto es una cosa que sucedió hace ya como 12 o 13 años atrás, donde surgió este incidente y estas órdenes judiciales. Así que mucho de esto, inclusive probablemente la misma Gina Haspel no puede entrar en Italia, porque ha estado relacionada en estas operaciones de secuestro y de interrogatorio forzado. También hay que señalar que los barcos que usa la CIA, que los tienen en diferentes lugares, los mueven, son difíciles de ubicar, igual que los boomers, igual que los submarinos con misiles nucleares. Estos barcos están clasificados, ¿no? La posición no se identifica, y usted no podría diferenciar un barco de esto de un barco de carga, de un barco viejo tailandés. La realidad es que son prisiones para este tipo de interrogatorios, inclusive de ejecuciones en alta mar, donde desaparecen los cuerpos. Esta señora pues, aparentemente estuvo relacionada con estos black sites, tanto en tierra como en el océano. Allá en Tailandia, donde estuvo en operaciones, pues también estuvo relacionada con una cárcel que hay allá para este tipo de operaciones, que se llama Cat Eye, o Ojo de Gato, donde ella estuvo también involucrada en estas operaciones. Así que son cosas que debemos estar pendientes, porque definitivamente tendrá mucho que hablar con esta mujer, que es una mujer, como dicen, como lo era Margaret Thatcher, como allá en Gran Bretaña, que era una mujer de hierro, ¿no? Como lo fue Indira Gandhi allá en la India, que era otra mujer de hierro también, como lo fue la Mayor allá en Israel, o la Mayor, que era una mujer de hierro también. Así que hay mujeres que se las traen, que son fuertes a la hora de la verdad y aplican las cosas como son. Otra noticia, en lo poquito que nos queda acá, antes que nos vayamos, tiene que ver obviamente con la desregulación de los bancos en los Estados Unidos. Los bancos centrales norteamericanos, los bancos en Estados Unidos ya no van a estar muy regulados, que digamos, ya no van a estar siendo supervisados en las inversiones y en el uso, obviamente, digamos nosotros, de intereses que van a estar aplicando a las cuentas de nosotros los usuarios, nosotros los clientes. Así que una vez más se aplica y se vota por el Congreso norteamericano y el Senado, tanto demócratas como republicanos, a favor de los bancos y en contra del ciudadano común y corriente. La élite se sale con la de ellos siempre. Recuerde que este es un gobierno de la élite, para que dicen que si el gobierno secreto, que si Trump va a revelar el mundo. No sea boludo. Todo lo contrario, todas y cada una de sus decisiones no son decisiones sociales ni en pro del trabajador, ni en pro del hombre pobre, ni la mujer pobre, ni la gente necesitada. Búsqueme una y me callo. Simple y llanamente, todas son dedicadas a que, como dije, la misma filosofía económica de Reagan, a que los grandes bancos, los grandes emporios económicos, las multinacionales, los ricos, los billonarios tengan más y más, porque esa es la filosofía económica pura. Es decir, la filosofía política pura del capitalismo es ese tipo de inversión. Lo escribió, por ejemplo, está escrito en la obra titulada, si mal no recuerdo, La caída de Atlas. Ahí va a darse cuenta usted, donde se explica toda esta filosofía económica de Ayn Rand, esta rusa norteamericana. Ayn Rand escribió La caída de Atlas, y ahí describe cómo es que se hace todo este planeamiento y cómo la industria privada desplaza al gobierno, y cómo nosotros somos, pues, básicamente el ganado que yo tantísimas veces aquí menciono. Así que bueno, mis amigos, estamos prácticamente ya al final del programa, nos quedan un par de minutos. No sé si dejo alguna nota acá que se me haya quedado, pero bueno, hay muchas cosas que, como siempre, discutimos y que se nos queda y que no nos da tiempo a discutir o a hablarlo acá en el programa, pero por lo menos tratamos de explicar lo más que se pueda. Como dije hace un momento, el asesor de Seguridad Nacional
del presidente Trump fue despedido. El nombre de él es el general Herbert McMaster. McMaster, perdónenme. Herbert McMaster, que ya me dijeron aquí, se acabó el tiempo. McMaster, un general de las Fuerzas Armadas, ex general, pues acaba de ser destituido y se están hablando de varios más que van a probablemente cojan ese puesto y de 4 más que van a ser despedidos en las próximas semanas. Recuerda que mañana te espero allá en Direct Door. Vamos a estar a las 8:30, no te pierdas esta oportunidad. Esto por el momento no va para Mayagüez, no va para Arecibo. Arecibo tal vez no tenemos fecha, pero ya nos están hablando allá, ya va a haber algo próximamente, pero por lo menos para el resto de la isla no tenemos fecha para esta nueva conferencia. Es mañana, aprovecha a las 8:30 en Direct Door. Esto está, como dije, en la calle Sol, número 42, hay estacionamiento gratis, hay guardias, hay seguridad, es completamente audiovisual, el lugar es encantador, allí la vas a pasar muy bien y vamos a ver un material de la mar de interesante. Así que gracias, mis amigos. Contacto, teléfono, para más información, 787-579-8600, 579-8600, para que tengas tu espacio y no te quedes, como dicen por ahí, esperando remolque. Gracias a ustedes, gracias acá al ingeniero a cargo esta noche acá de Radio Isla 1320, gracias al webmaster que allá que pondrá este programa en iVoox durante el fin de semana y lo subirá a YouTube también, Carlos Figueroa, allá desde Orlando, Florida. Gracias a mi productora Denise Bay, que es quien corre todas mis conferencias, mis actividades, todas las cosas que hacemos, las monta. Aparte del trabajo que tiene como trabajadora social, pues también trabaja con mis cosas. No es fácil, pero esa es una titana. Y lo que queda de mí, les agradezco a ustedes, como siempre, su apoyo y que estén aquí conmigo hasta el final. Gracias a mis amigos por regalarme un tiempito de sus vidas y se lo digo una vez más. Sayonara.